Bien, ahí estamos grabando. Buenas tardes a todos los que no había saludado, que se conectaron ahora recientemente, pero estén muy bien. Me alegra nuevamente estar por acá con ustedes para avanzar con el estudio. Estamos, estamos próximos a terminar el libro. La verdad nos falta mucho, nos falta poquitico y de hecho voy a, esta última parte como es complementaria, estoy tratando de complementar, o sea, no leer exactamente esto, sino traer algunas cositas adicionales. Pero bueno, la verdad es que ya estamos próximos a terminar este libro. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Quería antes de comenzar decirles que esta clase pues está dedicada para salud completa de Citral, hija de Ernesto, Héctor Manuel, hijo de Mauro, Moshe, hijo de Rafael, para bendición y éxito de Mario, hijo de Mario García, Blanca Norma Sánchez, hija de Noah, Alma, hija de Carmen, Yaret, Keren, Keila y José que son hijos de Marcelino. Y también por Patricia, hija de Emma, por salud, por esa pronta curación para ella también. Y aprovecho, me tomo el atrevimiento de incluir también a Eliana Solano, que también está un poquito enfermita, o bueno, está pasando una situación, entonces también que tenga mucha curación, mucha felicidad, mucha tranquilidad. Todos ustedes, todas sus familias y todos los enfermos de Am Israel. ¿Ok? Amén. Bien, vamos a comenzar. Amén. Nosotros básicamente en la última clase estuvimos hablando un poquito sobre la psicología, mencionamos cómo se altera, digamos, psicológicamente o la salud mental de una persona a veces con ciertos eventos y cómo eso se refleja en el rostro. Lo que yo pretendo en esta última sección del libro, lo repito, es como mostrar otra, otra, otra forma de ver lo mismo que ya trabajamos antes, que fue todo el tema de Tikkun Amidot, pero verlo como también la ciencia lo ha estado trabajando, lo ha estado desarrollando a través de la psicología, y ver incluso cómo impacta en la vida de una persona eventos difíciles a veces, cómo afectan la salud mental, cómo afecta, cómo se refleja eso en el rostro. Entonces, toda esta segunda parte, como les decía, es como un complemento que pretende darle otra perspectiva a todo lo que ya estudiamos antes. O sea, todo lo que estudiamos antes lo hablamos desde la Sefirot, desde la cuenta del Homer, desde qué era Gesed, qué era Geburah, y así con cada Sefirá. Ahorita lo estamos abordando para los que de pronto son como yo, que de pronto les gusta un poquito también el contraste con la ciencia, que también es algo muy bueno. Entonces, se está abordando como desde esta parte, un poco, digamos, desde la ciencia, ¿no? Desde la lógica dentro de lo que hoy conocemos como ciencia. Y aquí entramos entonces, lo quise incluir también en otro concepto que es metacognición, que es un concepto relativamente nuevo, es muy moderno en todo el lenguaje de crecimiento personal, en todo el lenguaje de educación también, porque ahí se utiliza mucho para la educación. Y cuando hablamos de metacognición es como esa educación que podemos aplicarnos a nosotros mismos. Desde lo que hablamos de la psicología, también les decía la clase pasada que podemos ser nuestros propios psicólogos, entre comillas. Se quiere decir eso, que no es que reemplace a un psicólogo, un profesional, una persona que en verdad ha estudiado y se ha preparado para eso. No es que yo pueda hacer eso. Es como, sería tan absurdo como decir que puedo ser mi propio médico. O sea, obviamente no. Tengo que buscar ayuda médica, ayuda profesional cuando de pronto uno se siente mal. Pero lo que quería decir, y por eso lo pongo en comillas, podemos ser nuestros propios psicólogos porque sí puedo gestionarme, sí puedo conocerme, sí puedo corregirme, sí puedo aconsejarme, sí puedo gestionarme yo para ser buena, mejor persona dentro de lo que es lo normal, dentro de lo que es cualquier ser, cualquier individuo, cualquier persona, pues con sus capacidades, con todas sus capacidades, sin ningún tipo de eventos de pronto bastante complejos. Y entonces, de cierta forma, podemos ser nuestros psicólogos con comillas, excepto obviamente cuando hay cosas ya que se nos salen de las manos y que realmente necesitan una ayuda profesional y clínica y todo esto, ¿no? Entonces, ahí entra ese concepto de metacognición, que es como la capacidad, como dice aquí, de reflexionar sobre sus actos y procesos mentales.
O sea, toda persona, todo individuo, todo ser humano, fuimos creados con esa capacidad. Y eso, ¿dónde lo vemos? Pues en la Torá. La Torá nos dice que no cometamos tal o cual acto, que nos dice cuáles son los pecados, nos habla de la Teshuvah, nos habla, o sea, y solamente si analizamos esos dos puntos que hemos dicho, o sea, los misbot, las órdenes que Hashem nos da, y por otro lado la Teshuvah, y ahí, si nos enfocamos en esos dos ejemplos, ya allí inmediatamente estamos hablando de metacondición. ¿Ok? Porque solamente quien hace teshuva es una persona que se hace, que tiene la capacidad de mirar sus actos. No solamente que ha tenido la capacidad de mirarlo, sino que ha utilizado esa capacidad para corregir su camino, para sentirse, para afligirse por haberse desviado de la conducta y para poder entonces utilizar lo que ha adquirido de conocimiento. O sea, todo, si se dan cuenta, todo lo que es el estudio de la Torá, todo lo que es el estudio de todas estas cosas que nosotros estamos estudiando, no es simplemente para guardarlo como una teoría. Tenemos que llevarlo a la práctica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos llevar a la práctica? A través de la metacognición, a través del desarrollo de la habilidad de poder yo estar constantemente evaluando mis actos. Y no solamente eso, sino también mis emociones. Entonces, esto es algo integrado en la construcción, en la creación del ser humano. O sea, Hashem creó al hombre con esa capacidad. Todo ser humano tiene esa capacidad. Pero eh, podemos, vamos a decir así, especializarnos más en desarrollarla. Podemos especializarnos más en la medida que adquirimos conocimiento, en la medida que comprendemos todo esto que estamos diciendo. Todo el libro, toda la cuenta del Homer es metacognición. Todo el análisis de la Sefirot, según la Kabbalah, la Hasidut, es metacognición, no solamente a nivel de emociones, sino a nivel espiritual. Entonces, todo ser humano tiene esa capacidad de reflexionar sobre sus actos. Si no fuera así, sería imposible que Hashem que pudiéramos nosotros llegar a la Teshuvah, digamos, al arrepentimiento, a la corrección, a replantear nuestro camino. Sería imposible si no tuviéramos ese chip integrado en nuestra alma. Entonces, eso es Tikkun Amidot, ¿ya? Pero en términos modernos le llamamos metacondición, es la metacondición, es la capacidad de poder reflexionar sobre lo que hacemos y sobre lo que pensamos. Como dice aquí, es parte de la capacidad intelectual con la que fuimos creados. La psicología define esto como metacondición, como dijimos, y gracias a esto las personas pueden conocer, regular sus propios procesos mentales básicos que intervienen en sus procesos mentales perceptivos de memoria y lenguaje. O sea, conocer, regular. En eso se traduce o se resume todo. La capacidad de ver, sobre todo de verme. Porque mire que sí tenemos, a veces es más fácil la capacidad de ver qué hay de malo en otro o qué otro está haciendo mal y de pronto decirle, mira, eso no está bien, esto es tal cosa. Eso se nos hace más fácil. Pero la metacondición no está enfocada hacia el otro, está enfocada hacia mí. ¿Ya? Y eso a veces se hace un poco más difícil. La Torah nos habla ¿se acuerda cuando dicen también en el Talmud, de que cuando uno ve alguna mala cualidad en otro es porque uno también tiene esa mala cualidad en uno? Hemos hablado, hemos discutido un poquito sobre el tema y a veces eso no es tan literal, porque si yo veo una persona que está matando a alguien, no significa que yo sea un asesino. O sea, puede haber algunos detallitos, algunas cositas ahí que se tienen que entender, pero sí es una realidad de que esa capacidad que yo tengo para mirar el otro, para juzgar al otro, para analizar al otro, para culpar, etcétera, para señalar, también la tengo hacia mí y es lo que se pretende en la metacognición. ¿Y por qué la metacognición es realmente donde uno tiene que enfocarse? Porque nadie más puede ser juez de nosotros, bueno, excepto Hashem, pero nadie más puede juzgar nuestros pensamientos que nosotros mismos. Como yo le decía en el proyecto, en las clases de mi proyecto Camino Interior, en los cafés que hacemos, yo les decía, yo soy consciente de que hubo cosas y habrán cosas que no comentaron. Son tan de ustedes que de pronto no se atrevieron a contarlas, son cosas muy privadas, muy íntimas, muy de pronto a veces vergonzosas o lo que sea que uno no cuenta.
Ahí está. Entonces, pero yo sí, yo sé que hay algo, yo sé que no lo conté, pero yo puedo entonces conocer, como dice aquí, y lo que debo hacer con eso es poder regular. Ok, entre conocer y regular, ¿qué hace la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que falta ahí en ese como puente, digamos, entre conocer y regular? Conocer es todo, estudiar. Hay gente que estudia muchísimo, pero sigue siendo o corrige muy poco. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocer y regular? La diferencia o lo que hace, lo que une esas dos cosas es precisamente un conocimiento, no simplemente un conocimiento, sino un conocimiento guiado, un conocimiento con estructura. Ya, eso es lo que nos permite a nosotros regular. De cierta forma, cualquier persona que escucha Torah puede empezar a regularse. Por eso la palabra shiur, que traducimos como clase de Torah, no es, yo lo he dicho muchas veces, no es realmente, no significa realmente clase. La palabra shiur significa medida, porque cada persona está midiéndose en la clase. O sea, está diciendo, ay, eso me sirve a mí. Ay, esto aplica para mí. Ay, esto me cae el 20 como dicen. Entonces, me llega ese mensaje a mí. Entonces, estamos constantemente midiéndonos. O sea, que la Torah nos ayuda a eso, ¿ok? Pero cuando yo tengo un proceso no solamente de conocimiento, sino que también de pronto es guiado, como también hacemos en el proyecto Camino Interior, que está muy relacionado, lo menciono siempre acá, aunque son de cosas aparentemente diferentes, pero estamos hablando de la misma temática, es que cuando yo tengo un concepto, un conocimiento que me ayudan a regularlo, a habituarme, también puedo entonces yo llegar a regular bien mis cualidades, mis emociones o los propios procesos mentales básicos que intervienen en nuestros procesos mentales. Y no voy a leer todo esto aquí porque quiero, como le dije, o sea, esto es complementario. Solamente quiero leer algunas partes para pasar a algo que preparé también para hoy. Pero la metacognición muchas veces se enfoca al proceso de aprendizaje en la educación en las escuelas o universidades, pero el ser humano también aprende mucho de las situaciones de la vida, de los momentos y emociones agradables o duros, y de hecho muchas veces los comportamientos o conductas pueden estar fijados consciente y inconscientemente por situaciones pasadas. Entonces, debemos desarrollar o existe una necesidad de desarrollar la capacidad de analizar nuestros actos. Existe, el Pirkei Avot habla de eso, el Tanya también habla de eso, que la persona debe evaluar sus actos, ¿ok? Entonces ya dijimos que tenemos esa capacidad, ok, pero no basta con tenerla, tenemos que desarrollarla. Es como tener piernas, pero no caminar, ¿ok? Entonces toca desarrollar esas habilidades y eso es lo que hacemos cuando estamos pequeños. De lo mismo acá, el ser humano tiene esa habilidad, ¿ok? Tenemos que ejercitarla hasta desarrollarla y poder entonces utilizar o poder tener la capacidad nosotros de identificar cosas en nosotros para poder enderezarlas si es necesario o para poder potenciarlas si es necesario, porque no solamente identificamos cosas negativas, sino también cosas buenas que tenemos. De hecho, es una cosa muy buena por donde comenzar, ¿ya? Empezar a identificar las cosas buenas que tenemos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a llenar como esa fuerza y de esa, de creer en nosotros mismos para cambiar las cosas, ¿ok? Entonces, básicamente, esta parte del libro habla sobre eso. ¿Qué otra cosita quiero resaltar por aquí? Por ejemplo, acá dice, por lo tanto, las formas en que una persona puede abordar su refinamiento personal para cumplir aquello que cita Ramak de emular a Dios puede ser a través de la metacognición desde un enfoque emocional conductual. Mire, por ejemplo, a mí me parece, yo siempre me maravilla muchísimo estas cosas. Por ejemplo, hablar de Ramak, o sea, hablar de sadiquín tan grandes y cabalistas, ¿no? Eran personas, son personas referentes en lo que es el estudio de la Kabbalah. O sea, estamos hablando de cosas muy profundas y espirituales y que básicamente, guardando las distancias, su trabajo se resume mucho en metacognición, o sea, en la capacidad de evaluarnos. Es sorprendente, o sea, para mí es sorprendente porque hoy suena tan obvio, ¿no? O sea, parece tan sencillo, pero eso era algo oculto antes, o sea, no era un tema muy fácil de entender y que no toda persona podía a veces desarrollar, por lo menos no a ese nivel tan interno a veces de conocimiento, ¿ok? Tenemos también otros autores ya, pues dentro de lo que es la teoría de la metacondición, como Duncan y Barrett, sostiene que la emoción es un tipo de cognición, es decir, de conocimiento que permite elaborar acciones que van encaminadas a mantener el bienestar
y a cultivar la felicidad. Tú hiciste tu tesis sobre metacondición, ¿cierto? ¿Tu tesis de qué fue? Mi esposa, ella es maestra, tiene una maestría y hizo una tesis, fue en liderazgo e inteligencia emocional, que también lo menciono en el libro, inteligencia emocional. Bien, entonces, básicamente podemos decir que es eso lo que estoy hablando en esta parte del libro. De pronto, un poco algunos ejemplitos, de pronto estoy haciendo algunos paralelos también con lo que enseñan los sabios. Pero es importante, o me quiero enfocar en esta parte, antes de pasar a otra cosita que tengo, que el individuo debe generar el hábito. Hábito. ¿Cuánto tiempo llevamos en las clases de mi libro? Yo creo que ya pasamos del año, no si no estoy mal, o vamos para el año, creo, no sé. Bueno, yo creo que podemos aprovechar todo este tiempo o debimos aprovechar este tiempo para generar ese hábito. Es lo que se ha estado haciendo. Las personas han estado empezando a ser muy reflexivas de sí mismas, de sus emociones, gestionarse. Personas que me mandan mensajes a veces por WhatsApp también, que tengo varios que no he alcanzado a revisar, que han empezado a identificar emociones en ciertas situaciones de su vida, en ciertos conflictos de su vida. Y eso gracias a qué? A que se ha empezado a generar el hábito. El individuo tiene la capacidad, ¿ok? Pero tenemos que generar el hábito de la reflexión cotidiana en momentos establecidos y no todo el día. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importante? Se conectó a tu computadora ahí. Eh, ¿Por qué es importante? Porque también puede ser contraproducente si estamos todo el día, nos vamos a agotar, se vuelve fastidioso. Prácticamente no, ya se vuelve, en vez de generar libertad de esto, se vuelve agotador. Ya, se vuelve agotador. Entonces, sí tenemos la capacidad y tenemos que desarrollar el hábito, sí. Pero también es bueno fijar momentos específicos en el día para hacerlo. O sea, por ejemplo, en la mañana, momento que la persona hace su tefila, de pronto, entonces ahí agradecer a Hashem de muchas cosas, o al final del día, como le hemos hablado, antes de acostarse, la persona hace como una introspección de cómo fue su día, de pronto qué cosas puede replantear o qué cosas puede mejorar para el día siguiente, etcétera. Pero la persona no puede vivir afligida en su corazón. Por eso, como hablaba con alguien esta semana, que ha estado desarrollando este proceso y se nota el avance que tiene en eso. Le decía, pero en el momento que identificamos que algo nos está agobiando o que me está generando un poquito de ansiedad de alguna cosa, ahí es como dicen hoy día, una bandera roja para uno parar un momentico porque de pronto se está uno agotando, ¿no? O sea, es bueno pensar hacia adentro, es bueno analizar hacia adentro, hacia nosotros, pero también eso tiene un límite, como todo en el mundo. Hashem construyó el mundo que todo tiende al equilibrio, ¿ok? Y cuando algo se desequilibra, precisamente afecta. Entonces la reflexión o debemos de generar ese hábito de reflexionar nuestros actos, pero también saber identificar cuándo parar, ¿ok? Cuándo detenerse, para no precisamente cargarnos y que en vez de ayudarnos termine afectándonos. Y esto, cuando hacemos esto de esa manera sana, nos ayuda a reforzar el autoconocimiento, la autovaloración, la aceptación, la tolerancia y el planteamiento de estrategias que conduzcan al constante trabajo de mejoramiento ante Dios. ¿Ok? Acá pongo unos tips o ¿cómo diría yo? No son tips, son como puntos importantes en lo que es el autoconocimiento, en la metacondición, ¿no? Tenemos el autoconocimiento, el nivel de conocimientos, obviamente esto ayuda, por eso es que es importante estudiar. O sea, no es lo mismo cualquier persona que empíricamente está gestionando sus emociones o por lo menos conociéndose a sí mismo, que aquel que establece o que tiene un tiempo para aumentar sus conocimientos de sí mismo, del ser humano, de cómo Hashem creó el ser humano, etcétera. También otra cosa importante, los estilos de aprendizaje. Ya, voy a resumir esto, pero lo estoy mencionando muy rápidamente. Y las condiciones personales. Ahora, con respecto al autoconocimiento, bueno, ya hemos hecho bastante énfasis en eso, ¿no? Y cómo podemos integrar también ahí el nivel de conocimientos es
que la persona debe ilustrarse, o sea, tomar información, indagar, investigar, leer. ¿Qué cosas me ayudan en esto? ¿Mm? La Kabbalah, porque no, eso no ayuda. Por ejemplo, un día le preguntaron a un rabino que era cabalista, él falleció, no me acuerdo ahorita, que sí que pensaba él que Madonna, la cantante, estaba estudiando Kabbalah, que había creo que un rabino, porque es que, como te digo, es un tema que también genera mucho dinero y hay gente que paga por eso y hay personas que lastimosamente por el dinero han vuelto esto un negocio. Y le preguntaron a ese rabino que sí que pensaba que Madonna, la cantante, estudiaba Kabbalah. Y él dijo, no, no puedo, o sea, no me parece mal, pero lo que uno debería preguntarse es si en verdad eso le ayuda a cambiar su conducta. Dice, porque si estudia esta Kabbalah que dice ella que estudia, pero sigue siendo la misma persona, entonces no está estudiando Kabbalah. ¿Ya? ¿Y cómo podemos nosotros? No tenemos que meternos allá en esos temas, porque es muy complejo, como decía, pero podemos hacerlo a través de la Hasidut, que todo lo que hemos hecho en el libro es Hasidut. Ética y Musar, Pirkei Avot. Ya estudiar Pirkei Avot. También todos esos consejos de Pirkei Avot es bueno. Son consejos de cómo conducirnos en nuestra vida. Entonces, esos conocimientos, o el libro Hacia una vida plena de sentido también, o el libro Ética Universal, o las leyes que me corresponden a mí, por ejemplo, leyes najidas, como najida me corresponden esas leyes, o sea, tengo que estudiarlas. Todo ese conocimiento no es solamente para saber, en verdad, ese nivel de, entre más conocimiento adquiera yo, más fácil va a ser para mí poder gestionar y desarrollar mi metacognición, ¿ok? No es lo mismo, solamente hagan el ejemplo, ustedes mismos hace tiempo cuando apenas estaban empezando el camino del monoteísmo, ¿ya? No es lo mismo hoy día. Hoy día tienen mucho más conocimiento, mucha más comprensión y pueden entonces gestionar o hacer desarrollar este hábito de introspección, ¿no? Esto le permite a la persona saber las luchas que todo ser humano tiene y que Dios mismo nos dio consejos a través de nuestros sabios. Tenemos varios textos entonces que nos ayudan. Estilos de aprendizaje, otra cosa importante. Eh, Hay personas que, o sea, tienen que conocerse cuál es su mejor estilo de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo. La señora Alma, a ella le gusta mucho escribir y escribe bastante documentos que le he enviado y eso que hemos trabajado, ella lo escribe prácticamente todos en una libreta y esa es su manera de reforzar eso. Es la manera en que ella no solamente afianza, sino que lo integra ya en sí misma y eso es lo que uno tiene que hacer. Otra persona de pronto le va más fácil escuchando, otra persona de pronto tiene buena memoria, ni siquiera anota. Ok, es importante partir de allí. O sea, en ese autoconocimiento, pregúntate cuál es tu mejor forma para integrar un conocimiento, ¿ya? ¿De qué forma lo haces más fácil? Cuando la persona se conoce un poco mejor, puede ir dándose cuenta de métodos de aprendizaje que le ayudan más en su proceso de absorción y conocimiento, ¿ya? Em, sí, básicamente cada persona es diferente en su manera de pronto de recordar, de afianzar una información, de la manera en que aprende, la manera que integra esa información. Cada persona es distinta. Y ahí es donde ustedes tienen que preguntarse, no, pero tal persona es así, ok, puede ser que te sirve, puede ser que de pronto encuentres un método que a ti te ayuda más. Y eso es parte de ese proceso, vamos a decirlo así, de principio para lo que es poder generar una metacondición. Dice, sí, acá dice, por ejemplo, resumen, algunos son más visuales, algunas personas aprenden muchísimo. Conozco personas que tienen una memoria fotográfica, otros pueden ser, aprender más escribiendo o tomando notas. Sin embargo, eso solo permite hacernos conscientes de las habilidades que tenemos al instante, pero que nos pueden servir para potenciar las otras. Les voy a dar un tip aquí, si quieren lo aplican, a mí me funciona. Eh, Traten de pensar en voz alta, como si estuvieran hablando con otra persona. Ya, pues no lo hagan por la calle, de pronto van a decir que se volvieron locos con las clases del rabino, del rabino Asher. Pero lo que quiere decir es que es bueno. Por ejemplo, ¿qué hace uno cuando está estudiando Talmud? Generalmente, si está estudiando solo, uno está hablando solo. Y a veces uno dice, bueno, si hago, pero es que acá dice esto, pero es que tal cosa. No sé qué. O sea, uno está como si yo fuera mi propio Jabruta, mi propio compañero de estudio. Y me funciona, a mí me funciona. Me funciona muchísimo. De hecho, a veces
me doy cuenta que potencia mucho de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy planeando un documento, cuando estoy revisando cosas, que estoy ahorita terminando de revisar un documento que estoy haciendo, que quiero darles una sorpresa a ustedes. Entonces, a veces hay momentos en que como que voy a decirlo en palabras muy normales, como que se enreda uno. Como que dice la señora Alma, se cuatrapea uno. Es una expresión muy mexicana. A veces como así, como que uno se cuatrapea, como que se enreda y como que ahí, a veces una manera de yo desenredarme es hablar en voz alta. Así, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Tal cosa. O sea, les comenté que hace años también tuve una experiencia de algo que me enteré que me afectó mucho, me bajoneó bastante. Acá me acuerdo que me acosté llorando y lloré, no sé, tal vez una hora, como un niño chiquito. Y, y después me levanté y dije, bueno, ahí en la cama me acuerdo, dije, bueno, aquí no soluciono nada llorando. Como dice, ya lloré, ya estuvo bien, ahora qué vas a hacer? Ya, y entonces me acuerdo que me levanté y empecé, a veces hago de ser como quien dice mi propio rabino, ¿ok? O sea, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer por aquí? Bueno, por acá no. ¿Seguro que es por esto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué te está empujando a eso? ¿De dónde viene ese deseo? Entonces yo empiezo a hablarme. Ya muchas veces lo hago. Empiezo a hablarme y a veces anoto precisamente como hacer una matriz DOFA, o sea, como hacer un tema de comparaciones bueno, ¿qué ventaja, desventaja tiene esto por aquí? Usted no me lo van a creer, no me lo van a creer. Yo se lo digo a mi esposa, pero yo me casé haciendo ese ejercicio. O sea, cuando yo iba a decidir, pues, proponerle a mi esposa que nos casáramos, yo me acuerdo que parece muy frío porque a uno le enseñan todo el romanticismo, ¿no? Del tema de que las flores, la serenata, que son cosas bonitas. Pero yo me acuerdo que puse fue una libreta, tracé una línea y dije, bueno, ventajas y desventajas. Ya, entonces empecé a hacer eso y yo dije, sí, o sea, tenemos muchas cosas en común, tenemos muchas cosas por aquí, por acá, ta, ta. Sí, sí quiero, voy a intentarlo. Fue así, o sea, no fue un tema muy, había emociones, había atracción, pero fue un tema muy aterrizado, ya, y creo que eso es precisamente lo que nos enseña el judaísmo, de ponerle poner los pies sobre la tierra a las emociones, ¿ok? No solamente dejarnos llevar por las emociones. Entonces, esa conversación interna a mí me ayuda. A veces no solamente interna, la verbalizo, hablo, me hablo como si yo me estuviera aconsejando, como si yo estuviera hablando conmigo, o sea, como si yo estuviera hablando con un rabino, digamos, que en este caso sería yo. Cuando tenía mi rabino vivo, también a veces hablaba con él. Pero para eso es el conocimiento, poder uno evaluarse en ese ejercicio. A mí me funciona, me ayuda a resolver cosas cuando estoy como un poco enredado. Digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí? Si hace por aquí, por acá, tal cosa. Entonces, así uno se habla y va organizando. Esa es una de las cosas que a mí me funciona y tal vez le regalo ahí como el tip para que lo hagan. También conversar con uno de esa forma a veces ayuda como, o sea, parece mentira, pero sacarlo de la mente, verbalizarlo, hablarlo como que le da un empuje para solucionar. ¿Ok? Así lo veo yo. La señora Alicia levantó la mano por acá. Sí, gracias, Rap. Buenas noches. Bueno, en mi Buenas aterrizaje, noches. Rap, yo creo que pegué con cuántos árboles, no sé, y pegué con la montaña y quedé en el puro pico, pero me fue bien. Aterricé. Mi pregunta es esa, Rap. No sé si estará bien. Yo siempre he tenido eso de que me cuesta mucho memorizar. Entonces ahora yo lo que hago es que uso la herramienta GPT. Entonces, hago el resumen para poder entenderlo y lo escribo y saco de ahí la conclusión o el ejemplo y eso lo voy aplicando. No sé si está, bueno, me funciona porque sí se me pega más que leer y leer y leer. No sé si está bien. O sea, hacer Esa es mi resúmenes. pregunta. Sí, pero Sí. que el GPT me lo resume a mi entendimiento, o sea, lo resume en Ujú, ciertos capítulos y así claro. lo estoy haciendo. No sé si está bien Sí, está buenísimo, está buenísimo. Yo utilizo muchísimo ChatGPT para
para organizar cosas, me ayuda a agilizar cosas. Por ahí me dijo la señora, estaba hablando con la señora Paulina también, me propuso que hiciera como un cursito así, tipo de un día que hagamos dos clases como para dar tips de manejar esa inteligencia artificial, porque es bueno. Y me agrada muchísimo que usted, digamos, está utilizando esa herramienta. Como toda herramienta es buena, pero también uno necesita saber cositas para poder utilizarla o potenciarla, porque también a veces dice cosas que no son, sobre todo con cosas de Torah, o sea, no tiene una buena base de datos con respecto a cosas de Torah, incluso a veces inventa citas. Un día me inventé un cuento de Baal Shem Tov, me acuerdo, y así. Entonces, bueno, pero en cuanto a lo que usted lo usa, sí es buenísimo, porque le puede ayudar digamos, a resumir puntualmente y le ayuda a comprender como una herramienta que decimos, comprender a su estilo algo. Claro que sí, es buenísimo, me parece bien. Sí, Rafa, porque yo lo que hago es que le tomo copia al texto, se lo mando a GPT y le digo que me lo resuma en ciertos, a veces en 7 o depende, y que me saque Ujú, los ejemplos. Entonces, sí, me queda más fácil porque me queda más ujú. clarito y lo puedo aplicar mejor. Claro, sí, sí, es buenísimo, buenísimo. No sé si escucharon el caso eso está en investigación en Estados Unidos de un hombre que se suicidó por la inteligencia, por Gemini, la inteligencia artificial de Gemini. Sí, se enamoró de la inteligencia artificial el hombre. O sea, él había sufrido un divorcio y empezó a aconsejarse con la inteligencia artificial y hay como que un fallo porque Google se manifestó sobre el tema porque la inteligencia artificial de cierta forma lo empezó a manipular y le propuso ciertos atentados y todo el tema y le dijo que si hacía lo que hacía, o sea, se suicidaba, ella lo esperaba con los brazos acá en ese mundo donde que iba a compartir. O sea, y el hombre, o sea, es un tema complicado el tema de las inteligencias artificiales, sobre todo si no se saben usar. Y sobre todo si la persona no tiene, si son personas, vamos a decirlo así, débiles de mente, no estoy diciendo poco inteligentes, no lo que estoy diciendo, sino que son personas muy influenciables, muy manipulables. Entonces es un peligro si no se sabe manejar. Y eso está en investigación. Google ya hizo declaraciones sobre eso y bueno, es un tema curioso. No sé si sabían eso. ¿Ya? Les comparto por el grupo. Después les comparto la noticia por ahí por el grupo para que lo vean. Pero hay una realidad. La realidad es que estas cosas son herramientas buenísimas que nos ayudan a mejorar y prácticamente ya toda persona lo tiene que integrar en su labor. De manera que hay unas que se aplican a temas de video, otra fotografía, etcétera. Pero sí yo lo veo como algo bueno, eh, sobre todo si uno hace ciertos como cursitos básicos para poder optimizarla. No es para protegerse el curso, no, sino para optimizar el trabajo que hacemos con eso, ¿ok? Y si la persona lo puede personalizar, Baruch Hashem. Ahorita miro el chat. Bien, bien, por acá también otra cosita que es las condiciones personales. Esto es otra cosa. Condiciones personales. Estamos hablando de cositas o ítems o factores que nos pueden ayudar a enfocarnos para poder mejorar nuestra metacondición, nuestra capacidad de analizarnos. Por ejemplo, qué se edifica con condiciones personales? Cada ser humano es único y vive en un mundo único y tiene su propio camino. Por tanto, si bien experiencias de otras personas pueden servirnos de aprendizaje, sin tener que vivirlas en carne propia, el enfoque de mejoramiento no debe estar basado en los demás. Miren esto, por ejemplo. Yo fui una persona que de muy joven me relacionaba con personas mayores, ¿ya? Y esto que voy a decir lo voy a decir con humildad, pero he descubierto que eso pasa con las personas que de pronto, o sea, son muy inteligentes y como que a veces no encuentran eco o conversaciones agradables con personas de su misma edad a veces. Ya me pasó ahorita también, mi esposa me comentaba, como ella es maestra, me comentaba que tiene un niño que no sale al descanso, al recreo, le dicen aquí en Colombia, de cuarto grado, de segundo grado, son niños pequeñitos. Y,
Y ya que mi esposa le dice que salga, pero porque no sale, y dice, no, profe, no, como que no, no es tema de bullying, no es- sino como que el niño se aburre, o sea, no, no tiene muchos amigos. Pero mi esposa me estaba comentando que se pone a hablar con ella en el salón. Entonces se pone a hablar, a conversar con ella y que es muy conversador. Yo le dije, viste, el tímido no es. Lo que pasa es que el niño se nota que es muy inteligente y de pronto encuentra más sentido conversar contigo que conversar con los otros niños que están en su mundo. Y me dice mi esposa que es más aplicadito. Entonces yo le dije, deberías prestarle atención y llevarle un librito que se lea en el recreo, conversenlo juntos. O sea, yo tengo yo no estudié para maestro, no estudié pedagogía, pero empíricamente he aprendido eso gracias a la Torá. ¿Ves? A la Torá, lo que nos dice la Torá. No es que tengo alumnas que me dicen también, alumnos que me dicen, usted es prácticamente un psicólogo. Sí, pero en verdad no lo soy. O sea, de dónde he aprendido yo un poco esas cosas, de los conocimientos de la Torá? Ahí está todo eso. Ahí está todo eso y por eso yo le dije a mi esposa, bueno, mira, eh, haz esto con el niño, llévale un librito así y tal vez conversen sobre eso y le vas enseñando. Esa es una educación que sería lo ideal, que cada profesor pudiera identificar, filtrar, perfilar en el buen sentido a cada estudiante y ayudarlo a hacer, como dice Picabo, de educarlo en su camino. Pero se imaginan un profesor con 40, 30 estudiantes, eso es muy complicado. ¿Ya? Entonces, por eso la educación no puede ser en la escuela. O sea, ese tipo de educación. En la escuela aprenden como dice el Rebe, un oficio, ¿no? Aprenden a ser profesionales, aprenden una carrera, aprenden matemáticas, cosas que son importantísimas, sí. Pero los que podemos realmente perfilarlos en el buen sentido somos los papás y ahí donde uno, este conocimiento le ayuda. Por eso lo que quiero decir, me acordé ahorita que leía esto aquí, de que si bien uno puede aprender, yo fui de los que aprendí de vivencias de personas, no, no tuve que vivir eso para aprender. Yo aprendí de personas mayores que habían pasado por ciertas situaciones y yo ya las aprendí. O sea, digo, bueno, por aquí esto no, no es bueno. Entonces, es cierto, se puede aprender de esa forma, pero también, como dice aquí, tú tienes tu propio camino. O sea, de pronto no vas a estar en esas mismas luchas o esas mismas situaciones que tal o cual persona, sino que tú tienes que precisamente entender dónde estás para partir hacia algún lugar, que en este caso es la mejoría, la corrección personal. Yo tengo que saber primeramente dónde estoy. ¿Dónde estoy? Por eso es que mi documento que envío dice conociéndote de tu alma. O sea, tenemos que partir de ahí, es decir, lo que tu alma tiene dentro de lo que yo puedo ver con el conocimiento que hay de los sabios en ese aspecto, de lo poquito que sé, hay cosas ahí que resaltan cosas buenas que tienes. Se parte de allí, se valora entonces quién eres tú, no eres igual a nadie más. Eh, Cuando tú entiendes tu propio camino, cuando tú lo entiendes, cuando tú lo conoces, cuando tú ves tus condiciones, entonces valorarás ese camino de crecimiento personal y no vivirás atormentado viendo las condiciones de otros. No, pero es que por acá no se consiguen libros, pero es que por acá he escuchado a un señor que una vez entraba a unas clases que yo daba y él se quejaba mucho de eso. Por acá, acá no llegan libros, no llegan libros, no llegan libros, que hagan algo. Bueno, haz algo tú también. O sea, no, no esperes que todo el mundo te solucione las cosas. Algo debe haber que se pueda hacer allí. Algo se puede hacer dentro de esas condiciones en las que estás. Eh, Conocí, en algún momento no entraron a clases por temas de tecnología, pero he conocido personas que me han contactado desde Cuba, pero ni siquiera pueden ver mis clases grabadas, porque el internet prácticamente es malísimo. Tenían que irse para llamarme por WhatsApp a un parque donde había un poquito mejor de señal. Entonces, pero aún así están haciendo algo, ¿ok? Entonces, no puedes tú compararte con la comunidad tal que está, tienen un rabino cerca o tal cosa, no. Por eso dije, tienes que en el proceso de metacognición, parte de estos puntos del autoconocimiento. ¿Qué nivel de conocimiento tengo? Tengo que aumentarlo. Estilos de aprendizaje, que con qué me identifico más, con qué integro más esa información. Segundo, cuáles son mis condiciones personales. De pronto ahorita no tengo las finanzas para adquirir libros. De pronto, ok, pero también hay libros gratuitos en PDF, algunos gratuitos que son permitidos, porque hay muchos también que no están
dentro de lo que son las leyes de copyright. Y algunos están gratuitos. Ok, pero algo se puede hacer. No te lamentes en pocas palabras, sino en tus condiciones personales es parte importante del conocimiento para poder empezar a construir una base del autoconocimiento. Otra cosa, motivación y emoción. Ya entender, eh, hacer cosas que te apasionen. O sea, qué tema. A veces no, siempre, como le digo yo a mi hija, siempre vamos a hacer cosas que no nos apasionan, pero toca hacerlas. ¿Cierto? Un ejemplo. Muchas veces ir a trabajar. La gente quisiera vivir de vacaciones, ¿no? Y que le llegara la platica al banco. Sería chévere. Pero o a veces uno no tiene muchas ganas, de pronto está desanimado ese día y toca ir a trabajar. O a veces, por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad no me gustaba mucho la contabilidad, pero después comprendí que no era el tema como tal, sino el profesor. El profesor es el que me hacía como aborrecer un poco la materia, porque hoy día me gusta mucho lo que es la finanza y la contabilidad. Entonces entendí que no es un tema de la materia como tal. Entonces, que como una manera de que podemos empezar a empujarnos a generar hábitos o hacer cosas que nos ayuden a crecer es apalancarnos en lo que nos apasiona, en lo que me gusta. Ah, bueno, es que yo con las leyes, sí, yo sé que tengo que estudiar leyes, yo he visto algunas clases de leyes no agidas, ya he hecho cursos, ok, pero a mí me gusta más como que estos temas, ok, entonces no está mal, enfócate o dedícale un tiempo, digamos, como digo, apaláncate es como esa capacidad de impulsarnos dentro de este tema que te apasiona y los otros los vas mirando porque son necesarios. Es como las matemáticas en la escuela también. No queríamos las matemáticas, pero hoy día las valoramos y sabemos lo importante que es. Y eso es importante. Aprovecha aquello que te apasiona. O sea, con eso te puedes empujar sin sentirte obligado. Ese es el tema. Ya lo vas a hacer porque te gusta. Usarlo como combustible en tareas y estrategias que te ayuden a esa linda labor del autoconocimiento. Si la música te motiva, úsala para inspirarte. Mi hija es como yo soy melómano, a mí me gusta mucho la música. Bueno, Mario un día me explicó que melómano y audiófilo creo que son dos cosas diferentes, algo así. No me acuerdo si melómano está bien la expresión que digo, pero bueno, me gusta mucho la música. y, y, y es una de las cosas que más difícil se me hace en la Sefirada Homer porque está prohibido escuchar música. Y ay, eso sí, es como el café en pesa que les comentaba el otro día, que sí busqué la manera de hacer, de buscar café y eso. Bueno, me gusta mucho la música, me gusta escribir con música y tengo diferentes listas de reproducción de acuerdo a la temática. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo el libro porque sí estoy trabajando en eso, nuevamente estoy terminando, quiero terminar rápido, del Secreto de las 10 Torres, pongo una música como de fantasía épica, o sea, es música instrumental, no tiene letras. Y eso me motiva. Es que la música es como una droga, pero no bueno, puede ser también como cualquier droga, hay benéficas y hay algunas que son dañinas, porque también producen ciertas emociones. Por eso es que el reggaetón y estas cosas producen emociones que no son buenas. Pero hay música que te inspira. Y mi hija también le gusta pintar, le gusta hacer cosas y le gusta poner música. Pero yo le enseño que para ciertas cosas no se puede poner música. Por ejemplo, ella no puede estar, y la he reprendido en algunos momentos porque pone una clase, está viendo clases de su escuela y a veces pone la musiquita de fondo y dice, no, ahí te desconcentras. Ya, ahí no. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si la música te inspira, y por eso lo coloqué, porque en mi caso, úsala para inspirarte. Me pasa que yo me pongo a escuchar música para las cosas que estoy haciendo de Shabbat, de pronto cocinando, es otro tipo de música, una música un poco más activa, porque me mantiene, necesita una actividad, ¿no? Pero otra música que de pronto es para relajarse un poco, Nigunín también son buenos para descansar un poco, para desestresarse un poco. Entonces, yo lo coloqué aquí porque a mí me apasiona la música y yo la utilizo para escribir, la utilizo para de pronto descansar también, dependiendo qué tipo de música. Y, y no me lo inventé yo, no es una casualidad, es que la música
tiene un gran poder según la espiritualidad, según el alma, según la Kabbalah. Y por eso decíamos, algunas despiertan malas cualidades, otras despiertan buenos sentimientos. Entonces, úsala a tu favor. Eso es, busca, en pocas palabras, busca algo que te motive. Primero, enfócate o empieza con lo que te apasiona y, y agrégale a eso algo que te motive, algo que te mantenga como ese combustible. Eso es lo que quiero decir. Sentido de pertenencia, ya lo mencionamos cuando hablamos de la Sefirot, es importante tener sentido de pertenencia y dignidad, tener tu termómetro en el crecimiento personal y la búsqueda, o sea, no compararte, vamos a decirlo así, y estar en paz contigo mismo. O sea, si en algún momento te sientes mal, evalúa, porque de pronto todo proceso sano tiene que darse en paz, ¿ok? Calidad de vida, vas por buen camino si logras experimentar paz, tranquilidad contigo mismo y con los demás. Asignación de tareas y estrategias, esto es importante. A los que no les gustan las tareas ya empezaron a hacer tareas, Baruch Hashem. Por ahí tenemos a Norma que ella decía, a mí no me gusta hacer tareas, pero Norma ha empezado a hacer sus tareas y todo y a su ritmo, ¿no? Eso es lo importante, a su ritmo, a su manera, a sus tiempos lo ha hecho y se ha visto el cambio, Baruch Hashem. Entonces, no es solamente saber, tener conocimiento, sino también ponerse tareas y se necesita ser disciplinado, como decimos, para alcanzar esas metas. Un paso a la vez también, un paso a la vez, sin carrera. Y no te sabotees dejando todo iniciado, sé constante y hazlo todo en paz, ¿ya? Ese es importante tener aquí y autocontrol. Ya, dejar malos hábitos, o sea, disciplina, es lo mismo que estamos hablando acá hace un momento, ¿ok? Básicamente son estos tips para poder tener un punto de partida en construirme para poder yo gestionarme, o sea, para poder gestionar mis emociones, gestionar mi conocimiento, para poder utilizar la metacognición, ¿ok? Eso es básicamente lo que tengo allí. No leí todo, pero quiero enfocarme. Ahorita leo el chat antes de pasar a algo, otra cosita que traje por acá, que es como llevar esto que acabamos de decir, llevarlo un poquito a la práctica, eh, con ejemplos reales, digamos, y como una manera de bajar es un poco a cómo yo empiezo a hacer eso. Ok, ya Ravi nos dijo la metacondición, digamos, tener cositas que me apasionen, ok, todo eso, pero ahorita cómo lo podemos entender, cómo lo podemos llevar un poquito a la práctica real de eso, vamos a mirarlo. Voy a mirar antes el chat, que aquí tienen veo unos mensajes. Eh, dice... dice Norma Superti, una foto, una matriz DOF así, antes de casarse, tomar decisiones. Sí, es bueno como evaluar los pros y los contras, ¿no? Mm, dice acá a Luz, no, no te preocupes, pero que importante que llegaste. Dice Ángel aquí, ChatGPT es hacer jurídico, financiero. Sí, lo importante es que no se enamoren, ¿oyeron? No les va a pasar como, como el señor aquel. Eh, Dice Gustavo, yo lo hago como dijo la señora Lisa, se le ayuda a puntualizar. Muy bien. Dice, segundito, ya ve que tengo muy pequeñita la imagen del chat, entonces voy a... Dice Norma, pero es que la IGM saca toda la info que uno pasa viendo también. Y si hay información en internet que es contra la moral y vida, va a tomar lo bueno, exactamente. Sí, o sea, la verdad es que los dispositivos de Google, bueno, todo dispositivo tiene en sus configuraciones un tema, ya viene preconfigurado así, eso lo puede desactivar uno, pero tiene que saber cómo. Pero ya él está pasando constantemente datos a Google. O sea, el celular está pasando la información a Google de lo que hacemos, que consultamos, todo esto. Está configurado, sobre todo en los dispositivos Android. Ya está configurado así. No conozco de Apple porque no uso Apple, pero sí hay como detrás, no es visible, pero sí hay un tema ahí de que se está pasando información. Eh, no sé quién es Vivo, o como no es el nombre de la persona. Dice hola, mi Raf, yo soy una melina, debe ser melómana, ¿no? No puede estar sin música. Jessica. Oh, Jessica, qué bueno tenerte por acá también. Refuaje más para ti.
Y melómano dice que es una persona que ama profundamente la música. Yo pensé que la señora Alix iba a decir que melómano era el que le gustaban los melones. Como ella sale con sus chistes también a veces, no mentira. Bien, vamos a ver algo que tengo aquí para complementar, ¿no? Para llevar a la realidad práctica esto que acabamos de decir. Esto no está en el libro. Como ya saben, me tomo el tiempito a veces en el transcurso de mi tiempo en la semana, voy elaborando un documento donde me permita a mí complementar, porque no me parece solamente llegar a leer el libro. O sea, la verdad, no es la idea. Cualquiera puede leer el libro y de pronto obviamente explico algunas cosas para que quede claro, pero quiero traer cosas adicionales. ¿Y qué podemos resumir de la metacognición? Es la capacidad de salirte del sistema y observar el sistema. O sea, es la capacidad de vernos desde afuera. O sea, de poder vernos a nosotros mismos desde afuera, como quien dice. Es el momento en el que dejas de estar completamente dentro de tus pensamientos, emociones y reacciones y comienzas a verlos desde afuera con claridad. Esa es la diferencia. Mire que cuando nos piden consejos somos muy sabios, ¿cierto? Si alguien está pasando una dificultad, dice, ¿por qué no haces esto? Mira tal cosa. Pero cuando nosotros tenemos el problema, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque obviamente no lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer aquí? Poder desarrollar esa capacidad de salirte un poco. O sea, mírate como, como qué te dirías si fueras tú mismo que te estuvieras pidiendo un consejo o que estuvieras pasando esa situación o qué analizarías allí tú para poder corregir. Si una persona no desarrolla esta cualidad, ocurre algo muy importante. No está viviendo conscientemente, solamente está reaccionando a las cosas, reaccionando, no está viviendo conscientemente. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso en la práctica? No consiste en pensar más, sino en desarrollar la capacidad de observar cómo se está pensando. Miren eso. O sea, no consiste en pensar más en el día sobre mí, sobre cómo soy, sobre mis cualidades, sobre mis defectos, sobre mí y tal. No, no, metacognición no es pensar más. Metacognición es la capacidad de observar cómo estoy pensando. O sea, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Por qué estoy pensando así? Viene el inconsciente, ¿ya? ¿Cómo se está interpretando esa realidad? ¿Cómo influye directamente en lo que se siente y cómo actúo? Son pensamientos que vienen del inconsciente. Ejemplo claro. Ustedes, con el trabajo que estamos haciendo en Camino Interior, han descubierto cosas que estaban allí, pero que no eran conscientes de que estaban allí, ¿cierto? O sea, era algo tan integrado en el inconsciente que no se daba uno cuenta de cómo actuaba, cómo pensaba, cómo reaccionaba a ciertas cosas. Pero en el momento que lo leyeron en el documento y fue como precisamente tomar una información, fue como hacerse consciente, literalmente fue hacerse consciente de algo y ahora se puede identificar. Ya, ahora se puede identificar eso entonces. Eso precisamente es la esencia de lo que es la metacondición. Ahora, pero quise aplicarlo a varios ejemplos, basándome también, aprovechando, como saben, que estas clases también son parte importante del proyecto Camino Interior. Y de hecho, todas estas clases quedan grabadas, están en el canal de Refinando Corazones. Y Gisela va a acomodar como los títulos de los videos, por lo menos para saber cuándo empieza una semana de GESE, por ejemplo, y cuándo termine. ¿Por qué? Porque en mis sesiones con las personas les estoy poniendo algunos a leer, a repasar las clases. Por ejemplo, Tiferet, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se va a poder identificar eso en la lista de reproducción para que la persona vaya a todas estas clases que están grabadas aquí y mire entonces, o por ejemplo, Norma comentaba en el grupo que había descubierto también de que en este momento de su vida tenía que enfocarse en trabajar en NetSac. Ok, entonces qué bueno es ir a mirar todas esas clases, porque en el libro está la información, sí, pero como saben, acá en las clases yo las complemento más. Traigo más información, más cosas, entonces es buena buen ejercicio irse a esa información allá. Ahora, ¿qué pasa aquí? Lo quiero enfocar a diferentes casos. Por ejemplo, cuando una persona tiene baja autoestima por una niñez difícil. O sea, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo puedo yo empezar a desarrollar una metacondición sana, una metacondición que me ayude a
a precisamente salir de esta baja autoestima para poder avanzar. Y hay que entender que una infancia difícil suele dejar estructuras internas que se convierten en pensamientos automáticos negativos. En pocas palabras, se convierten en verdades, entre comillas, que no son verdad, pero son para uno son verdades, ¿ok? O sea, están en el inconsciente y para uno una verdad. Lo aceptó tan tajantemente, lo integró tanto que ya incluso a veces ni se da cuenta de dónde viene tal o cual acto de una inseguridad o algo así. Por eso la niñez deja cosas internas en pensamientos automáticos negativos. La persona no los percibe como interpretaciones, sino como verdades absolutas. Entonces, ¿por qué aquí lo quise poner de ejemplo? Porque se le va a hacer un poco difícil a la persona poder ser introspectiva y poder identificar estos patrones inconscientes, porque obviamente están en el inconsciente. Entonces, frases como no soy suficiente, no valgo, o siempre me pasa, o soy mala para esto, malo para esta, para tal cosa. En ese punto, la metacognición permite separar algo fundamental, la identidad del pensamiento. O sea, una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que te dice tu pensamiento. Tenemos que equilibrar eso. La persona que tiene o tuvo una niñez muy difícil, pensemos en un caso de baja autoestima, eh, esto se ha convertido en su identidad. O sea, se ve de tal o cual forma. Piensa, yo soy así, yo soy de tal o cual forma, yo soy malo para esto, como decía, cosas así. Aunque de pronto no se lo repita, en su mente está metido esa idea, esa verdad. Y ahora la metacondición nos empieza a poner un punto de separación. Saber identificar qué es un pensamiento. Por ejemplo, decir que una persona se diga a sí misma, yo no soy bueno para nada, eso es un pensamiento, eso no es una identidad. Si la persona entiende eso, va a empezar entonces a preguntarse, ¿y cuál es mi identidad? Entonces va a empezar a enfocarse también en las cosas positivas. Una persona comienza a darse cuenta de que aquello que está pensando no necesariamente es verdad, sino un patrón aprendido, perdón, a partir de las experiencias pasadas. Ese es el primer quiebre. O sea, que distinguir entre pensamiento e identidad. Todos, según lo que aprendemos en la Torá, todos tenemos talentos, todos vinimos con una misión específica y como dice el Rebe, Hashem consideró que el mundo no podía existir sin nosotros, así que somos tan importantes que Hashem nos tuvo que enviar a este mundo para poder seguir con su plan divino. O sea que somos muy importantes y tenemos talentos muy importantes. Por lo tanto, primer punto de quiebre es distinguir qué es un pensamiento y qué es identidad. Y segundo, saber que como identidad somos capaces de muchas cosas. Somos capaces, Hashem nos dio talentos para superar todas las situaciones que tenemos en dificultad. A partir de ahí, el proceso implica observar de dónde viene ese pensamiento. Que de dónde viene ese pensamiento. Si yo no soy eso, entonces, ¿por qué pienso eso? ¿De dónde viene? ¿Mm? Puede ser, en algunos casos, puede ser precisamente cosas inconscientes. ¿Ya? Si se repite, si fue reforzado en la infancia y si ha sido asumido sin cuestionamiento, la persona empieza a preguntarse si lo que cree de sí misma es un hecho o una interpretación que se consolidó con el tiempo. Es decir, ¿por dónde parte entonces la metacondición de una persona así? Primero, repito, saber que eres muy capaz, ¿ok? Y que si en un momento tienes inseguridades o piensas que no puedes, pregúntate de dónde viene ese pensamiento. Si tal vez no encuentras la respuesta, porque no, porque puede ser algo muy asociado a la niñez temprana, donde uno prácticamente no se acuerda. Ok, no importa que no encuentres la fuente o el origen o por qué me dijeron esto cuando estaba pequeño. De pronto no importa la fuente, pero por lo menos identifica que eso no eres. Ok. Y ahí se genera ese quiebre entonces entre pensamiento e identidad. Esto le quita, como dice aquí, elimina, digamos, inmediatamente la emoción. No elimina, perdón, inmediatamente la emoción, pero le quita autoridad. O sea, no es que la persona al hacer esto que acabamos de decir, inmediatamente, como mágicamente, su autoestima va a crecer. No, va a empezar a quitarle autoridad a esos pensamientos intrusivos que le hacen pensar que no vale, que le hacen pensar que no es capaz, etcétera. Y
Desde la perspectiva espiritual, esto implica dejar de definirse por las experiencias vividas, empezar a reconocerse desde un nivel más profundo. Ahora, bien, otro ejemplo que quise poner acá es este por ejemplo, de baja autoestima, yo lo quise ampliar. De hecho, lo tengo al final como más ampliado paso por paso, ¿ok? Porque es un tema que quiero trabajar aquí como una charla grupal. Eh, pero otro ejemplo que quise colocar aquí es en medio de una crisis. He tenido personas que pasan están en medio de una situación y yo digo, pero acuérdate de lo que hemos estudiado, tienes que hacer esto y esto. Ay, sí, Rabino, pero es que ahora uno sabe, pero ahorita se hace muy difícil. O sea, porque uno está en la situación compleja, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo tú poder aplicar la metacognición en medio de una crisis? O sea, ¿cómo tú, perdón, puedes identificarte tus emociones en medio de una crisis, donde generalmente reaccionamos y no estamos actuando completamente con intelecto, sino desbordado de emociones? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, en una crisis, la metacognición no se aplica como un análisis prolongado, sino como una intervención puntual. Es decir, en una crisis no se te pide que te detengas y que vayas y repases el libro de Sefirah Omer y que entonces, o sea, no, porque es un tema, pueden ser temas de urgencia, no es un tema donde tú te vas a poner a estudiar, ¿ya? Entonces, pero sí tienes que intervenir y tomar riendas puntualmente, es decir, ser muy certero en lo que vas a hacer, ¿ya? No, ¿qué se pide entonces ahí en la metacondición? Pues que tú seas puntual, que intervengas puntualmente en lo que estás viviendo. La emoción domina, el cuerpo reacciona y la mente amplifica la situación. Entonces, en ese momento la persona no necesita entender todo, necesita crear un pequeño espacio de conciencia. Ese espacio aparece cuando logras reconocer que estás reaccionando. Este reconocimiento no resuelve la crisis, pero cambia la posición interna. Como le expresaba a alguien en estos días, a veces es importante reconocer la emoción. O sea, no podemos simplemente como tratar de ignorarla. Como me dijo una persona una vez que iba a suprimir sus emociones, y eso es imposible. Es como querer borrar tu alma porque, o sea, la alma está llena de emociones y tú no puedes volverte un robot. O sea, eso somos. El ser humano es emociones y también es intelecto. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, tú puedes reconocer la emoción, puedes, digamos, validarla, incluso puedes vivirla. Pensemos en un duelo. Duelo, como hemos explicado, no necesariamente es la pérdida de alguien, sino a veces una situación difícil. Entonces, tú reconoces la emoción, a veces incluso le sacas el espacio. ¿Ya? O sea, la validas en cierta forma, o sea, pero precisamente te ayuda esto que decíamos, te empieza a ayudar a cambiar la posición interna. Repito, en ese momento la persona no necesita entender todo, no entendemos a veces todo, no necesita crear un pequeño espacio de conciencia, es decir, no tampoco tiene que crear un espacio de estudio e irse a revisar los manuales. Imagínense si fuera la vida así, tener que llevar los libros debajo del brazo, ¿no? No es así. Entonces, no es un espacio en las crisis a veces para pasar toda la información. La gente que me dice, Rabino, no he podido entrar a las clases porque no es momento para entrar a clases. O sea, eso se entiende. Estás en un momento difícil y ahorita la prioridad no son las clases. Así de sencillo. Es un momento al contrario. Estás en un momento de ejercicio práctico de esas clases. Y este espacio aparece cuando solo se logra reconocer que está reaccionando. Este reconocimiento no resuelve la crisis, pero cambia la posición interna. La persona deja de estar completamente absorbida por la emoción. Yo les comenté que una vez por un medicamento que estaba tomando, que en algún momento me recetaron, tuve una crisis, no sé si ansiedad o nervioso, pero tuve que ir al médico y estaba muy tembloso, o sea, pero era efectos del medicamento. Y me sentía muy acelerado, casi que iba a discutir con la doctora. Yo les conté ya esa historia, pero me acuerdo que cuando me ingresaron, porque prácticamente mire lo que es la ansiedad, ¿no? Yo quería saber más que la doctora. Le dije, yo quiero que me haga un examen del corazón, no me siento, y al final ella me hizo pasar. Y cuando yo me siento en la camilla,
yo me acuerdo que yo me miré las manos y dije, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me siento así? Que nunca me he sentido así. Y me acuerdo que en ese momento me senté y traté de agarrarme las manos y traté de respirar calmadamente y traté de decir, bueno, o sea, traté de sobreponer mi mente a lo que el cuerpo estaba experimentando, ¿ya? Entonces, por eso dice aquí, este reconocimiento no resuelve la crisis. O sea, de pronto no me resuelve todo ahí en el momento, pero me ayuda a cambiar la posición, o sea, me ayuda a empezar a cambiar la forma en que estoy reaccionando a una emoción. Llámese esa crisis, en mi caso fue un medicamento, pero puede ser por una noticia muy horrible que se recibió, puede ser por algo que se vio, no sé, cualquier... Allí la persona tiene la capacidad de por lo menos empezar a controlarse, ¿ya? Empezar a controlarse un poco, reconoció la emoción, empezar a controlarla y empezar, ¿eso resuelve el problema? No, no resuelve el problema, pero te ayuda a cambiar la forma en cómo el cuerpo está reaccionando al problema, ¿ok? Te ayuda un poco en eso. Por eso es aquí la persona deja de estar completamente absorbida por la emoción, sino que le pone como lógica, le pone acción. Yo le decía, la clase pasada también decía que, que tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de vivir las emociones. Por ejemplo, decía, si una persona está muy contenta, ok, que disfrute su alegría. Si una persona está en un duelo, no voy a decir que disfrute su duelo, porque obviamente suena raro, pero que viva su duelo, eh, porque tiene que aceptar esa emoción y vivirla. Pero la pregunta es qué viene después. Si estoy muy contento, mm, debo entonces después mirar cómo actuar, porque a veces por estar muy contento también se equivoca la persona. En pocas palabras, validar la emoción, ya, reconocer que ahí está y después empezar a mirarla de otra forma, ¿ok? Eso es básicamente una manera puntual de aplicar la metacognición en medio de una crisis. No es momento para estudiar, no es momento para repasar, no es momento para ver clases, es un momento para donde identifico, actúo, pum, ya, y trato de reducir el efecto de la emoción. Eso es lo que uno tiene la capacidad de hacer, ¿ok? Ahora uno dice, no, pero yo soy capaz de eso. Yo conozco personas que ante una crisis prácticamente se quedan inmóviles, o sea, no saben cómo actuar. Ok, eso es normal. Lo que estamos hablando acá es que se debe desarrollar el hábito de la metacondición. Es decir, la persona reacciona así o se paraliza o tal cosa porque obviamente no está habituado a poder gestionar sus emociones. Pero cuando lo hace, se entrena un poco, pues la cosa va a cambiar un poco la manera en que reacciona. Dice Luz, dice, para mí la música hebrea me da más energía para el gym y bicicleta. Sí, Baruch Hashem. Bueno, Luz, también tiene la mano levantada, ¿quieres decir algo adelante? Sí, ahorita que comenta eso, pues bueno, no sabía que era esto de metacognición. Hace muchos años, yo lo puedo decir aproximadamente, no sé, 20 años, de mi hijo el menor. Él tendría, no, como 23 años. Él tenía 4 añitos y a mí me pasó que se me rompió el tendón de Aquiles estando jugando básquetbol. Entonces se me rompió el tendón de Aquiles y fue un dolor tan intenso que en ese momento me dio coraje y me dio el permiso de sentir el coraje, pero en ese momento que estoy ahí, se arriman a decirme, te puedes mover, le digo, no, no me puedo mover, pero espérame, deja resuelvo. Ay, no, te ayudamos, que no sé qué, ok, me ayudaron a salir, o sea, me permitías que me ayudaran. Y ya cuando mi papá pasó por mí al gimnasio para irme a llevar al médico, le dije, necesito un médico. Entonces, yo súper enfocada, necesito un médico, un traumatólogo, que me van a operar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Y en ese momento, es ahí donde son momentos muy padres, decimos en México, muy buenos o muy bonitos, porque en ese momento yo tenía el dolor de la pierna. Ese es un tendón que está acá en la pierna, en los gemelos, y ese tendón se rompe y duele muchísimo. Y cuando yo iba, que me llevaba mi papá en el carro, le dije, ¿es que te duele mucho? Dije, sí, sí me duele. Yo me lo agarré y empecé a mentalizar y a mandarle la información al cuerpo de que me anestesiara. Entonces ahí en ese momento fue cambiar el pensamiento del enojo, y sentirlo, sentir la emoción del enojo,
pero hacer lo que se tenía que hacer, como dice usted, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago en ese momento? Y tomo la decisión, le hablo a mi papá, llega, me lleva, ya vengo en el carro y me empiezo yo a concentrar en la pierna y a mandar anestesia. Y solo dije anestesia, anestesia, que me toqué con las manos, anestesia, anestesia. La pierna me dejó de doler. Yo llego con el trauma, me pasa el ultrasonido y como no me veía que me quejara, me dice, no, es que no tienes nada. Y yo me quedé, no, es que sí tengo roto el tendón. No, es que no tienes nada, sí lo tengo roto. Y va y me lo ve, y claro, cuando lo ve, no se rompió como debería de ser, que normalmente se rompe así, aunque sea un poquito chueco, pero se rompe así. A mí se me deshilachó así, como nunca. Dicen que no, nunca se había dado así. Entonces, él no veía como que estuviese roto, porque como que las fibras se seguían viendo juntas. Hasta que ya me hizo ciertas pruebas y no pude mover el pie y fue la resolución ahí quirúrgica, pero ahorita que está diciendo, o sea, en ese momento yo no tenía ni idea de esto y ya en ese momento lo puse en acción. Era nada más compartir esa anécdota, pero fue hermosísima porque fue ahí donde dije, tengo el poder. Tenemos el poder, o sea, bueno, el poder que nos da el Eterno de hacer las cosas y utilizar la mente, porque al final de cuentas es él el que nos la da. Pero en ese momento, ya con la vibración del carro, me empecé a desconcentrar de la pierna y la pierna me empezó a doler otra vez por ir platicándole a mi papá cómo me había pasado. Vuelvo y le digo, espérame papá porque me está doliendo. ¿Cómo? ¿Te está doliendo otra vez? Sí. Y me agarro la pierna y vuelve otra vez a anestesiarse el área y a quitarse el dolor totalmente. Inclusive mi papá ni me creía porque me dice, no, a tu hermano y eso es una situación de herencia de familia, a tu hermano se le rompió, a tu hermana se le rompió y estaban en un grito, ¿tú por qué estás tan tranquila? Y yo, entonces fueron cosas que hasta ahorita me cae el 20 que hubo esa situación, o no sé si yo me equivoqué, Sí, no, no, Gracias. está bien. O sea, es que uno, como decíamos, como decía hace un momento, todos estamos equipados, así Hashem nos diseñó para poder gestionarnos y uno lo hace de manera empírica, uno de cierta forma siempre lo hace. Hay gente que lo hace menos, que es lo que estoy diciendo, que se paralizan, etcétera, ante ciertas cosas. Pero es diferente, obviamente, cuando uno estudia, cuando uno se prepara y toma esa información, va a actuar de manera más adecuada. Pero sí, obviamente es básicamente eso, así es. Gracias, Luz. Por acá tengo también la mano levantada de la señora Alicia. Adelante, señora Alicia. Una pregunta. Dice que que la metacognición, así se dice, es pensar sobre su propio pensamiento. Entonces, yo diría, cuando yo era pequeña y temblaba, yo corría donde mi mamá y mi mamá a veces hasta salía corriendo, también se le olvidaba que tenía hijos por el miedo. Entonces, hoy en día, yo, mi pensamiento es otro. Cuando tiembla, yo pienso en el bienestar de mis hijos. O sea, y cuando ellos salen y si van al cine, siéntense en afuera o si van a algún lado, quítense de las ventanas y si tiembla, busquen dónde meterse. O sea, ya pasé a ese paso. ¿Es eso también correcto? O sea, ya ese es mi pensamiento, ya no es el de mi mamá. Pero mi hermana sí, mi hermana yo creo que se quedó en ese pensamiento porque una vez fue a recoger a mi hermano al hospital y tembló y lo dejó ahí, ella se fue. No sé para dónde cogió ni cuánto corrió, pero dejó a mi hermano solo. Se le olvidó. Y mi otra hermana sí, como dice usted, ella se paraliza. Ella si tiembla, se paraliza en ese momento y ahí queda. Entonces, esa era mi pregunta, Rafa. Gracias. Sí, la pregunta básicamente es si de pronto esa capacidad de metacognición, o sea, digamos, de poder usted reaccionar de esa forma, es algo aprendido de su mamá, algo así la pregunta. No, que ya pasé esa etapa de mi mamá, o sea, ya ese es mi pensamiento, ya no era el que yo pensaba con mi mamá, que refugiarme en ella o buscar ayuda en ella. Pienso, no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, tal cual, porque precisamente recuerden lo que decíamos en la clase pasada también de que uno
Ahora que se hace más consciente de ciertas cosas, puede filtrar ciertas cosas buenas de la educación de los padres y ciertas cosas que a veces ellos, porque no fueron preparados, etcétera, pues ellos hicieron en algunos casos lo mejor que pudieron. Entonces, ahora que uno tiene, desarrolla esa conciencia, uno puede filtrar y mejorar. Al hacer eso, uno, claro que sí influye en los hijos, que de cierta forma hay una influencia por parte de su mamá también, pero ya ahora no lo hace simplemente por un acto aprendido, inconsciente y de influencia, sino que usted lo está racionalizando, lo está pensando, y eso precisamente es lo que se quiere. O sea, los padres siempre estamos, no solamente los padres, o sea, una persona siempre aprende cosas por costumbre, el lugar donde se encuentra, etcétera, y a veces repite sin a veces preguntarse por qué, simplemente porque así lo aprendió. Eso casi que también pasa normalmente en el ser humano. Pero la metacognición nos permite entender el sentido de esas acciones. Y si tiene un sentido correcto o si mi papá o mi mamá me dijeron esto y realmente no siempre es así, simplemente lo aprendí así, pero no, ahora lo revalúo y lo puedo corregir. Entonces, claro, eso es metacognición porque ya incluso usted, aunque haga ciertas cosas aprendidas de su mamá, ahorita no las hace simplemente por repetir, sino que tiene hay una inteligencia detrás del acto que precisamente eso es metacognición. Así es. Gracias, Raf. O sea, también puedo poner el ejemplo de la, ¿cómo se llama ese? Cuando van manejando que le ponen la dirección. ¿Cuál? ¿El automático? No, no, que le da la dirección Ah, a la persona y direccional. lo guía. Ajá, que le Ah, va diciendo en el, el GPS que dice uno. esa, que a veces mi esposo no le hace caso. Yo creo que es la única mujer que no le hace caso, que también le dice, vaya por aquí, pero no, tal vez en el pensamiento de uno, uno debe coger por otro lado. Ese es Sí, mi ejemplo, ¿verdad? porque no estamos solamente para actuar como robots. Exactamente, tenemos que racionalizar y darle sentido a lo que estamos haciendo. Cuando hacemos eso, podemos escuchar otras cosas que digan las personas, otras personas, pero va a tener un sentido mayor porque lo puedo aplicar a mí con mi inteligencia, o sea, aplicándolo a mi contexto y como decíamos hace un momento, a mi estilo de vida, etcétera, etcétera. Así es. Bien. Por acá, Norma, adelante. Buenas noches, Rap, y buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que me perdí un poquito, pero a ver si voy entendiendo. Y es que estos días yo he estado pensando mucho. Bueno, yo llevo años pensando en muchas cosas, pero en especial la parasha Let Leha, de vete hacia ti mismo. Entonces, ahorita que usted está hablando de la metacondición y explicando, ve para allá, espérate un momento. Ahorita no puedo. Siempre que hablo se revuelve. Este, eh, Ay, ya me embolaté. Ok, entonces ahorita que está hablando usted, se me viene Comentaste también la el para allá, concepto Leleja. legleja. Ajá, gracias. Ya, y legleja, volver a mí. Entonces usted está hablando eso de que irse adentro, cuando usted mencionó esa parte de irse a uno mismo y de que por la metacondición, que, o sea, que prácticamente es como entrenarse, a ver si lo entendí bien, porque es que después me perdí. Entrenarse a uno a ver o a razonar por qué situaciones uno reacciona de cierta forma, porque quizá uno lo traslapa a otras situaciones que vivió y piensa que va a suceder lo mismo. Eso por un lado. O porque así lo aprendió, porque quedó grabado en nosotros. O por otra parte, también se me viene el tema de la sombra, con eso mismo, de irse a uno mismo. Uno va creando su sombra, pero a medida se ocupa, o sea, y esto es en el tema de la psicología también, eh, uno no quiere verse. O sea, la sombra es la verdad de uno en la psicología, si uno no se quiere ver. Entonces, igual en la psicología se usa un término de irse a ti mismo. Y ahí es donde, porque como esta semana estoy en eso y digo, hijo de puchica, esto es como leja, vete hacia ti mismo. Y ahorita usted dice, la metacondición te ayuda a irte hasta adentro, a conocerse más. Entonces, más que controlar el cuerpo, no sé si lo estoy entendiendo mal, usted corríjame, sería como controlar mi reacción ante una situación pensando antes.
Y también estaba yo escuchando, no sé si es el Talmud o el Midrash, un consejo que dice, respira, tómate, no sé si son 3 o 6 segundos, eh, y tómate esos segundos y respira y piensa si lo que vas a decir va a tener un efecto positivo en la otra persona, va a tener un efecto positivo en ti y va a tener un efecto positivo en la sociedad. Y yo, porque yo por lo menos soy una persona que me ha costado entrenarme en eso, en no dar una respuesta rápido. Y es más, eh, cuando las personas se tardan en responder, como que uno da la respuesta, pues llenar el vacío. Eso se llama llenar el vacío. Entonces digo, ahorita usted que dice condición, la verdad yo no lo había escuchado de esa forma o en ese término. Se me vino todo esto a la mente, que es como ir entrenándonos o ir conociéndonos de por qué reaccionamos y si es necesario reaccionar así en ese momento. O es simplemente canalizar las cosas. O sea, ahí es donde me perdí un poco. Ujú. Ok, ok, muy buena conexión con la Parashá del Lejá, porque sí se conecta. Parashá del Lejá, según el Zohar, es cuando dice vete para ti, se refiere al alma que se aleja, entre comillas, se aleja de Hashem, o sea, desciende de estos planes superiores para encarnarse aquí. Entonces, pero ¿para qué lo hace? Para el bien de la propia alma. O sea, por eso sí se vete para ti, porque te estás alejando, entre comillas, de Hashem, estás descendiendo de esos lugares altos y te estás causando cierto dolor, porque alejarse de esa presencia tan alta, pero es por tu bien. Entonces, acá es algo parecido. Es la capacidad de analizarnos y al hacerlo vamos a encontrar cosas a veces no agradables, como tú le decías. A veces no es fácil y no es agradable encontrar cosas de uno mismo, como pasó también con algunos casos de personas aquí también que cuando le envié el documento, algunos sintieron que tenían que hacer una pausa en la lectura porque era como verse a sí mismos y era un poco difícil ver eso. Entonces, se conecta con la parashá porque al final la persona o el alma experimenta una especie de sufrimiento, vamos a decirlo así, al alejarse de algo tan excelso como Hashem. Pero ese sufrimiento lo va a conducir a algo positivo para la misma alma. Entonces, acá es lo mismo. Acá vamos a encontrar en nuestro análisis, en la metacondición, que es esa capacidad de vernos desde afuera. O sea, de afuera quiere decir como tener la capacidad, así como lo hacemos con otros, tener la capacidad de yo detenerme a pensar sobre lo que yo estoy pensando, sintiendo y poder resolverlo, poder conducirlo a veces en algunos casos, como tú decías. Eso en algunos casos digamos, choca un poco porque es encontrar cosas ahí a veces no agradables. Ya, eso es cierto, pero es para el bien de la persona misma, para el bien interno, sí. Ahora, lo que podemos decir de la metacondición es precisamente todo lo que se ha hecho en el Lomer. O sea, es básicamente lo mismo. Por eso decía que lo que estamos hablando acá es un complemento. ¿Qué se ha hecho en el Lomer? Pues, y lo que hemos hecho en el trabajo de Proyecto Camino Interior es cuando le decimos, bueno, hay que trabajar en esta cualidad. ¿Ok? A veces de pronto, ¿por qué yo les ayudo un poco en eso? Porque se está desarrollando el hábito de empezar yo a identificar. Cuando uno desarrolla eso, puede identificar cosas en nosotros también para ayudarles. ¿Y en qué consiste ese hábito? Hay personas que tenemos la capacidad, yo como ingeniero también aprendí, y es algo de lo que me siento muy orgulloso también, en las empresas tenía una capacidad de resolución de problemas, ¿ya? Que es el tema, cómo se soluciona un problema, cómo uno puede resolver un conflicto o un problema o mejorar alguna situación en la empresa. Pues primeramente tiene que hacer uno un diagnóstico, entre comillas. O sea, como ver cómo está la situación actual. ¿Ya? Y después una estrategia y después una acción. Entonces, la metacondición me va a permitir a mí por lo menos hacer ese tipo de diagnóstico, es decir, encontrar el punto que hay que mejorar y la información me va a permitir hacer una estrategia de acción. En resumen, la metacondición es la capacidad no solamente de identificar cosas en uno que hay que mejorar o una emoción que me puede estar haciendo daño porque no la estoy gestionando bien, pero me debe llevar a una acción. Ya, a yo ejecutar algo para poder
tratar de solucionar ese conflicto del momento. Entonces, básicamente eso es la metacondición y es como resolución de problemas, pero a nivel de cualidades. No sé si estoy siendo claro ahí o de pronto todavía queda pendiente la pregunta, ¿sí? Sí, sí, ya me organizó las Ujú. ideas, más bien, gracias. Sí, básicamente es eso, es la capacidad de identificar, planear y actuar. Ya, eso es metacondición. Nosotros lo hacemos en la vida. Constantemente estamos enfrentando situaciones, emociones, personas en la vida. Entonces uno identifica y después dice, voy a hacer esto. O sea, no me gusta estar con tal persona o esta persona no es buena para mí, etcétera. Entonces, identificar, gestionar y actuar. Eso es básicamente la metacondición, que es todo lo que es Sefirah Dahmer, lo que hemos estado haciendo. Ahora, pero en la práctica eso se dificulta. Se dificulta dependiendo el caso. Como hablamos hace un momento, dependiendo el momento o la calidad de vida de una persona. Porque para algunas personas puede ser muy fácil hacer eso. Para otras personas, y por eso quise poner este ejemplo, que para mí es uno de los, de pronto un poquito más largo, no difícil, pero un proceso un poco más largo. Y es el ejemplo de una persona con baja autoestima. ¿Ya? Y por qué lo quise poner también con respecto a que creció sintiendo eso, porque es una baja autoestima que se desarrolló desde los primeros momentos de la infancia y eso queda, pero allí se vuelve como una identidad, o sea, queda ahí fijado en el subconsciente y prácticamente la persona lo ha admitido como que yo soy así. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí lo quise poner de ejemplo porque es un punto donde estos tres pasos de reconocer, gestionar y actuar se va a complicar un poco. Porque hay un cortocircuito en el primer punto, en el punto de reconocer. O sea, la persona tiene tan baja autoestima que va a ser muy difícil que reconozca que es buena en ciertas cosas. Entonces, por eso lo quise poner de ejemplo, pero básicamente se resumen esos tres puntos. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo? O cómo se me ocurre a mí que podríamos hacerlo paso a paso. Y con esto termino, que con esto nos quedan 20 minutos y con eso más o menos me tardo aquí. ¿Cómo podríamos ejemplificar o cómo podríamos llevar a la práctica todo lo que dijimos en un caso tan largo, vamos a decirlo así, en proceso? No me gusta utilizar la palabra complejo porque, o difícil, porque ya con eso estoy prácticamente atándole las manos a una persona con baja autoestima. O sea, decirle que es muy difícil, pues prácticamente ya le estoy matando las esperanzas. La persona con baja autoestima espera un punto para mirar por qué las cosas no se pueden o por qué no o por qué es muy difícil, etcétera. Entonces, yo no lo veo difícil. Yo lo que veo es que es un proceso donde hay que empezar desde el primer punto, de atacar ese cortocircuito del primer punto, que es el conocer. Ahí se hace difícil porque no vale solamente con mirar hacia adentro, porque la persona mira hacia adentro y lo que encuentra todo es malo. Es difícil allí. Entonces, por eso, ¿cómo podríamos cambiar el chip de una persona que creció sintiendo que no servía para nada? Ahora, esto no es innato, o sea, no es que la persona desde pequeñito empezó a pensar que no sirve para nada. No, esto es porque se o creció en un ambiente donde generalmente escuchaba esas palabras. Tú si eres, no me gusta ni decirlo, pero tú si eres bruta, tú si eres tal cosa, entonces tú no eres buena para nada, la mamá de pronto, en vez de ayudarle, le apartaban. Entonces eso se metió en el inconsciente, ya se volvió una identidad falsa, una máscara, como decimos en Purim. ¿Ya? Y en ese punto el niño logró inculcar ese chip, digamos, volver una realidad, porque no fue que creció sintiéndolo internamente, sino que eso es lo que le hacían sentir siempre, que no servía para nada. ¿Cuál es, supongamos, por ejemplo, que estoy diciendo, y aquí me adelanté un poco, una persona escuchó frases como tú no puedes, tú lo haces mal, eres torpe, no sirves para eso, mejor deja que otro lo haga. Todas estas frases ya se ve por qué los sabios dicen esto es la Shon Hara. Es como matar a la persona, para matarla en vida. O sea, le estás matando el espíritu, pero afortunadamente no lo matas completamente porque se puede resarcir de allí. Pero
Esto precisamente son las cosas que escuchó esa persona y que hoy le están haciendo cortocircuito para poder hacer una metacognición. Al principio esas frases fueron externas, pero le repitieron durante años, se las repitieron y entonces ya llega un punto en que la persona lo acepta. El niño no fue que dijo, bueno, voy a aceptarlo. O sea, es un proceso inconsciente. O sea, lo asentó en su identidad. Y no fue un tema de decisión, fue un tema de que prácticamente así sucede. O sea, la persona está expuesta a un ambiente conflictivo tarde o temprano, así dicen los sabios en las leyes de conducta moral, su alma animal se va a adaptar a eso, ¿ya? Y por eso en este caso vuelve ese mensaje externo, un mensaje, y ni siquiera un mensaje, una identidad interna. Eso es lo que pasó aquí. Con el tiempo la persona ya no necesita que alguien la invalide porque aprendió a invalidarse sola. O sea, ya cuando crece adulto, ya pues si de pronto se rodea de otras personas, ya no está en ese ambiente conflictivo del hogar, pero ahora ella misma, o sea, la persona misma es la que se repite esas palabras. ¿Ya? Entonces, ya la persona no necesita que alguien externamente le diga esas cosas feas. Ya la persona aprendió a hacerse la Shon Ara ella misma. ¿Ya? Lo volvió un patrón interno. Ante cualquier reto, su mente responde automáticamente, yo no puedo, seguro voy a fallar, no soy bueno para nada, etcétera. Ahí comienza el trabajo metacognitivo. O sea, va a ser difícil empezar a aplicar una buena metacondición aquí cuando el guión interno es perjudicial. Ya, o sea, ya el mensaje interno es negativo. Pero por dónde sí se puede atacar eso, identificar esa voz automática. ¿Ya? Lo primero no es cambiar el pensamiento sin detectarlo. La persona debe aprender a reconocer cuándo aparece esa voz interna. O sea, estas clases que estamos escuchando, que estamos haciendo, debería servir a la persona para tener algo claro y es una verdad. No lo estoy diciendo yo, no me lo inventé yo. Está dicho en la Torá. La Torá es Emet, es palabra de Hashem. Es el diseño perfecto con el que Hashem nos creó, el plano de la creación, el plano del ser humano, etcétera. Y hay una realidad. La realidad es que tú eres capaz de grandes cosas. Esa es una realidad. No lo estoy diciendo para que suene bonito, no lo estoy diciendo para que la persona que tiene baja autoestima se sienta bien. La persona, ahorita tal vez no lo sientas, ¿ok? Ahorita tal vez no lo creas, no lo creas en ti, pero pon ese mensaje claro allí porque es una realidad de cómo fuiste creado, ¿ya? No lo sientes, no lo experimentas, no te preocupes. Ahorita solamente tenlo allí. Es una realidad de cómo Hashem nos creó. Por lo tanto, cuando la persona entiende eso, claro, lo empieza a poner allí. No es que automáticamente su autoestima va a subir, su autoestima va a mejorar. No, pero por lo menos empieza a poner un mensaje claro allí de partida. Cuando se pone ese mensaje claro, la persona va a poder identificar esa voz interna que va en contra del mensaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, recibe una oportunidad nueva, hablar en público, estudiar algo, asumir una responsabilidad o iniciar un proyecto, inmediatamente siente miedo, bloqueo, vergüenza. O sea, va a haber situaciones en la vida de esta persona que, que inmediatamente se activa algo. Por eso, la historia del pulpo a mí me encanta y la repito tanto, porque el pulpo aprendió a soltar tinta sin pensar. Ya, era su método de defensa. Eso pasa a nivel mental de incluso una persona que ha integrado un mensaje falso, que es el tema de no sirve para nada. O no eres buena para esto, no sé qué. Entonces, cuando la gente pone ante en tu vida, te pone una situación para avanzar, para crecer, te pone bendiciones delante de ti para que se entienda, te pone bendiciones, éxitos delante de ti. Muchas veces lo primero que haces es soltar tinta. Yo no puedo. Eso no es para mí. Y estás perdiendo bendiciones que Hashem te está dando. Oportunidades que Hashem te está dando. Ahí la mente es como el pulpo, suelta tinta porque inmediatamente eso está integrado allí como eh, sí, como un mensaje automático. Pero
la persona que identificó que sí soy bueno, sí soy capaz y que Hashem me creó con potencial y ahora se mete ese mensaje interruptorio, entonces lo identifica. Lo identifica. En ese momento debe detenerse y decirse internamente, estoy teniendo este pensamiento, estoy teniendo el pensamiento de que no soy capaz. Eso es muy importante, no debe decir no soy capaz, sino estoy teniendo el pensamiento. Es decir, la persona ya no vive el tema como una realidad, sino que identifica que es un mensaje que viene del inconsciente. ¿Ya? Eh, Resumo. ¿Por dónde se empieza? La persona debe entender que es capaz de muchas cosas, sobre todo si tiene emuná, si están las leyes no ajidas, si está trabajando en esto, pues sepa que existe una gran verdad y es que Hashem te creó con talentos inigualables y solamente muy tuyos. Y eres capaz de muchas cosas. Como dice el Rebe, si la persona supiera que su alma tiene dos alas, alcanzaría alturas muy, muy grandes. Es decir, en pocas palabras, si nos diéramos cuenta de todas las capacidades que tenemos, las podemos aprovechar al máximo. Entonces, pon eso como tu verdad, como parte de tu creencia, de tu certeza en Hashem. Esa es una verdad. No la logras vivir todavía, no te preocupes, pero es una verdad, la vas a vivir. Cuando pones ese horizonte ahí, esa verdad clara allí, vas a poder encontrar el mensaje que choca contra esa verdad. ¿Se entiende? Y ese mensaje viene inconsciente, surge como el pulpo, ¿no? Que suelta la tinta que estoy diciendo. Entonces, si partes de ese punto, de tener clara una verdad de que eres grande porque Hashem te hizo grande, entonces vas a encontrar aquello que desentona con ese mensaje y vas a poder identificarlo y vas a poder decir, como dice aquí, no vas a decir no soy capaz, sino otra vez me surgió este pensamiento, no soy capaz, o me está surgiendo este pensamiento, me estoy sintiendo incapaz, me estoy sintiendo nervioso, nerviosa, me estoy sintiendo, eh, eh, sí, temor a empezar este proyecto, alguna cosa. Ahí se cambió el lenguaje interno. Ya la persona no está diciendo no soy capaz, sino que está empezando a decir estoy teniendo el mismo pensamiento. ¿Sí ven cómo empieza a cambiar el lenguaje? El primero era una certeza, el segundo lo mira como algo externo. Es decir, no soy yo, pero me está llegando otra vez el pensamiento este. Ya, me está llegando ese pensamiento. Esta pequeña diferencia separa la identidad del pensamiento. La persona deja de ser el pensamiento y empieza a observarlo. Ahora, otro ejercicio en esa secuencia es preguntar de dónde viene ese pensamiento en términos racionales, porque si nosotros nos preguntáramos de dónde viene un pensamiento, en verdad no sabemos de dónde viene. Eso en la Kabbalah lo explica también, que viene muy, muy del inconsciente y mucho más arriba del inconsciente, del supraconsciente, y realmente no conocemos la fuente de los pensamientos. Cuando digo esto aquí, de que la persona se pregunte de dónde viene ese pensamiento, es desde su historia cognoscible. Es decir, esto me lo decía mi mamá. ¿Ya? Ejemplo, tengo una persona que hablé con ella hace años y le costaba llorar. Y cuando estaba hablando conmigo me pedía perdón por llorar. Y yo le dije, pero ¿por qué me pides perdón? Y hablando ahí con esa persona, se acordó que su mamá le regañaba cuando lloraba. ¿Ya? Y prácticamente ella prácticamente aprendió a no expresar esa emoción. ¿Ya? Y se sentía culpable de eso. ¿Ok? Ahí encontramos un origen en este caso, una emoción o ese pensamiento interno, o no puedo llorar, o esto está mal, ¿ya? También el mensaje que los hombres no lloran, los hombres, o sea, esos mensajes también en verdad perjudican en vez de ayudar a entender las emociones que pueden estar teniendo también nuestros niños varones, etcétera. Entonces, cuando digo que la persona se pregunte de dónde viene el pensamiento, después de que ya lo identificó y que identificó que es algo externo, no lo define, sino que dice, otra vez se me mete este temor. Voy a emprender este proyecto, se me está dando esta oportunidad, pero otra vez me siento incapaz. Pero no me siento incapaz, soy capaz, pero me está llegando un pensamiento de que no soy incapaz. ¿De dónde viene esto? Ahí viene la pregunta. ¿De dónde viene esto? Entonces la persona puede identificar lo que muchas veces viene no desde el origen realmente de la fuente de los pensamientos, sino de dónde viene ese pensamiento en mi historia.
¿ya? De mi historia. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué se me viene solamente? Entonces, ¿esta idea nació de una verdad objetiva o de una historia que me repitieron? Allí la persona identifica, como decimos, y en el proceso que estamos haciendo en Camino Interior, las personas aprendieron a identificar esto en lo que estamos, en las sesiones que estamos haciendo. Y no me dejen mentir, pero me van a decir si esto no fue un gran paso tremendo en su crecimiento. Identificar de dónde venía el tema. A ver, encontramos que a veces de los papás, de los cercanos, generalmente los cercanos, porque cuando uno está niño generalmente son los cercanos. ¿Y por qué se dio eso? Entonces ya uno lo mira con otro punto de vista, no lo mira para seguir victimizándose o para seguir culpando, sino decir, bueno, o sea, pasó esto, fue lo que viví y ahora lo identifica. Entonces aquí empieza a descubrir que esa frase no nació de una evaluación real de sus capacidades. Es decir, esta frase que tú tienes en la mente de que no eres capaz, de que no eres bueno para tal o cual cosa, no nació desde tu raciocinio, de tu análisis personal. Te lo implantaron, como la abducción de los extraterrestres que implantan un chip, ¿no? O sea, te lo metieron ahí a la fuerza. No, tú no decidiste. Ya. Tú no tenías capacidad de decidir cuando eras niño. Tú no tenías los filtros para saber que hoy si una persona te insulta, lo máximo, de pronto tú te alejas y de esa persona, pero antes tú no tenías esos filtros, ya no tenías esos filtros. Entonces, eso quedó implantado allí, fueron abducidos en la infancia y de manera inconsciente me implantaron un chip. Yo no pedí que fuera así. Entonces, cuando la persona entiende eso, entiende que eso viene de algo externo. No fue que yo en algún momento me metí esa idea de que no soy capaz. Venía con muchos talentos. Tengo muchos talentos. Ahora que empieza a descubrir que ese mensaje solamente es un implantado desde afuera, vas a poder entonces quitarlo, quitar ese virus, vamos a decirlo así, ese spam que está allí, y vas a poder enfocarte entonces en lo que sí puedes, ya, en lo que sí puedes. Vino una experiencia de invalidación, como dice, tal vez alguien cercano la trató como incapaz, la comparó, es otro tema. He encontrado inseguridades de personas porque lo compararon con la prima o con los amiguitos del colegio. ¿Por qué no eres como fulanito? Mira cómo está ahí con sus buenas notas. Ya, ¿y tú por qué eres tan problemático? Ojalá fueras. Eso es lo peor que le pueden decir a un niño. ¿Ya? Mi hija me dijo algo hoy interesante. Tenemos un proyectico juntos de manualidades y de porcelana fría. Y bueno, ella tiene talento con su mano. Yo le digo a ella, yo tenía muchos talentos en cuanto al arte, pero no me ayudaron como a potenciar eso. Pero yo ahorita quiero retomar algunas cosas con ella y tener un proyectico con ella. Y me dijo algo curioso, jamás se me hubiera ocurrido. Me dijo, yo cuando estaba chiquita, un día mi mamá me encontró llorando porque no me salía un dibujo, algo así me decía ella. Y yo lloraba, no, eso no lo expresó ella porque era muy interno, pero me lo dijo hoy. Yo lloraba porque sentía que si no me halagaban no me salía bien, porque la primera vez que hice un dibujo me salió bien y me halagaron y me salió bien, me decía ella. Y yo lloraba porque ahorita no me estaban halagando o sea, como quien dice, por culpa de ustedes no me salía bien el dibujo. Y me pareció curioso, jamás se me hubiera pasado eso por la mente. Entonces, miren, en mi caso siempre traté de decirle, wow, qué bonito te quedó. Me acuerdo una vez me encontré un dibujo, me dibujó a mí en la pared de la casa, cuando encontré la pared fue rayada. Tengo esa foto, la tengo guardada. Y yo le pregunté, ¿quién es ese? Y me dijo, tu papá, porque estaba chiquitica. Ella decía, papi, si no tu papá. Entonces, el tema es que yo procuré, o sea, halagarla, exaltar las cosas que hacía. Pero en la medida que va creciendo, no quito ese mensaje, solamente le ayuda a decir, bueno, mira, aquí hay que mejorar. Aquí está muy bien, está excelente, pero aquí esto tal, hay que hacerlo así, o esto no está bien, tal cosa. Eh, Ahora se trata de equilibrar, porque tampoco puede ser que la persona solamente va a escuchar halagos. O sea, eso también hay que decir cosas que no están bien. ¿Y qué pasa? A veces hay personas que las comparan.
Me comparan los papás. ¿Por qué no eres como fulanito? O tu hermano, mira, mis papás, yo no los juzgo, pero mis hermanas fueron muy buenas en la escuela. Y yo hubo un momento en que me desordené un poco por los videojuegos. Entonces, eh, en algún momento incluso escuché eso de los profesores del colegio. Ya, una vez un profesor me dijo, la oveja negra de la familia, así me dijo. Ya, así me llamó, la oveja negra de la familia. Pero sabes que yo le di tantas gracias a Hashem porque a mí, Hashem me dio una capacidad de que a mí eso no me afectaba. O sea, yo jamás o sea, nunca lo integré. O sea, yo dije, ah, el profesor dice eso, pero yo no soy eso. O sea, nunca lo integré. Eso no lo aprendí, no me lo enseñaron. Lo reconozco hoy día como un regalo de Hashem, de que eso a mí no me afectó, porque no fue algo que planeé, no fue algo que había estudiado, no fue simplemente yo escuchaba y, o sea, no me lo tomaba personal. O sea, no dejaba que el otro dijera que soy yo y que no soy yo. Pero no fue algo aprendido, fue algo innato, fue un regalo de Hashem. Eh, y sin embargo, en la universidad yo quedé entre los primeros puestos a nivel nacional de unos exámenes que se hicieron. Y ya lo he comentado alguna vez, salí en un periódico, un medio de comunicación me entrevistaron, me gané unas becas para estudiar. Y ahí está, yo aprendí algo, yo aprendí que los números no te definen, ¿ya? No era tampoco el mejor estudiante en la universidad, pero en ese examen me fue muy bien. Y por eso yo cuando lo fui profesor de la universidad, yo le decía a mis estudiantes cuando le entregaba los parciales, una nota bajita, un 82, decía, mira, esto fue lo que sacaste, pero esto no te define. Le decía yo a mis estudiantes de la universidad, le decía, esto es un número solamente, tú puedes más. Ese era el mensaje que yo le decía a mis estudiantes. ¿Por qué decía eso yo? Porque yo lo aprendí, pero no lo aprendí porque lo estudiara, fue porque Hashem, no sé, me permitió gestionar esa información de esa forma. Pero hay otras personas que a veces lo que digan o las comparaciones les afectan mucho, les bajonea mucho. Por eso cada alma es distinta. Y yo hoy le doy gracias a Hashem porque me dio esa fortaleza para yo manejar esas comparaciones o incluso esa expresión pero no era que yo fuera malo, poco inteligente, simplemente andaba distraído con ciertas cosas desde la juventud, de los juegos y ciertas cosas. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces ese mensaje fue porque la persona lo compararon o lo ridiculizaron o no le permitieron intentar. ¿Ya? Mi mensaje que Hashem me puso fue, eres capaz de lo que te propongas. Ya, ese fue el mensaje con el que yo viví y que me ayudó inconscientemente, fue algo que Hashem me regaló para no dejarme sabotear de lo que dijeran externamente. Ya, yo soy de los que creo, lo que me proponga, soy capaz. Ya, y que me digan ahora que yo voy a crear un software, no sé. Lo que te puedo decir en este momento no lo puedo hacer, pero si me lo propongo, lo voy a hacer. Me pongo a estudiar, me pongo a hacer tal cosa, lo voy a hacer. Ya. Y ese es el punto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Creo que no voy a alcanzar a terminar hoy, pero vamos a dejar en este punto. El punto es, resumiendo, la metacondición es la capacidad de verte y poder identificar cosas y poder actuar en un beneficio tuyo. Eso es metacondición, en pocas palabras. Pero si hay un cortocircuito en el primer punto, en cuanto a cómo te ves, cómo tú te puedes ver, entonces allí el proceso se hace un poquitico más larguito, no difícil. ¿Y cómo empieza? Partiendo de una certeza. Si tú en verdad crees en Hashem, si tú en verdad crees en la Torá, pues debes creer y saber, no solamente creer, saber que eres grande, que tu alma tiene capacidades muy grandes, que no importa la edad que tengas, tienes capacidades muy grandes. Y si pones eso como tu brújula, vas a identificar entonces esa lashon hará que está metida en el inconsciente y que tú mismo te lo dices hoy día, ¿ok? Ahora, cuando la identificas, el segundo punto es, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese mensaje? No es tuyo. Ah, fue que me lo dijo mi mamá, me lo repitieron mis tíos, no sé, tal cosa. Ok, identificaste de dónde viene. Ahora, ¿qué puedes hacer con esa información? Pues estás reuniendo información para darte cuenta que eso no eres tú. Lo que tú piensas no eres tú, sino que es un chip implantado desde afuera, ¿ok?
Tercer punto, distinguir el hecho de interpretación. Ya voy. Ya, ahí está. Mira, mamá. Dice, tercer punto, distinguir el hecho de interpretación. Luego debe separar la realidad de la interpretación. Por ejemplo, el hecho real puede ser cometí un error en una área, en una tarea, perdón. La interpretación dañada dice soy inútil. O sea, te equivocaste, eso, o sea, es normal. Pero la persona que tiene este chip implantado no ve el error como un error, lo ve como una manera de juzgarse para mal, para demostrar que es incapaz. Por eso no es lo mismo cometer un error de un hecho puntual y decir soy inútil es una conclusión falsa sobre la identidad. Voy a mostrarle de manera general cómo es el proceso, lo retomamos en la próxima clase. Entonces, distinguir el hecho de la interpretación, introducir una interpretación nueva y más verdadera, es decir, ahora cambiar el chip, es decir, ahora identificaste, o sea, no vale que uno le diga a una persona, no, pero no pienses así de ti, no, pero tú puedes, o sea, esos mensajes lastimosamente no entran, o sea, porque la persona ya tiene una identidad en la que no soy capaz. Y tus mensajes son, te puede decir gracias, pero no los integra. Pero ¿cómo se integra partiendo, sabiendo de que eres grande, que hay gente que con muchos talentos, encuentras el mensaje interruptorio, el mensaje que te sabotea, te preguntas de dónde viene, identificaste de dónde viene, entonces ahora ves que no tiene ninguna validez, es algo externo y puedes empezar a introducir otra nueva idea en ti. Y no se trata de repetir frases vacías como soy increíble y si la persona no lo siente, puede sentirse como falso, ¿no? La nueva interpretación debe ser creíble, equilibrada y verdadera. Por ejemplo, estoy aprendiendo. ¿Ves? O sea, no se trata ahora de llenarse uno la casa con mensajes, eres lo máximo, eres el hijo o la hija de Hashem, eso a veces puede en verdad no tener el efecto que tú quieres. El efecto real o el mensaje real es lo estoy haciendo, voy poco a poco, estoy trabajando. Por eso yo siempre les digo, y no lo digo solamente para causar este efecto, sino porque en verdad lo veo y quiero que ustedes digamos, lo integren también. Les digo, en verdad me siento orgulloso. He visto el cambio, se ve el rostro diferente, se ve tal cosa, en verdad lo estoy viendo. Entonces el mensaje real es, lo estoy haciendo. No es, no es un mensaje que puede sonar fantasioso. Eh, Otro mensaje, no saber algo no significa no valer. Puedo mejorar con la práctica, voy poco a poco. Mi pasado me condicionó, pero no define mi capacidad actual. Puedo equivocarme, pero aún así puedo ser una persona valiosa. Entonces, es empezar a cambiar el chip, pero no se parte de esto. O sea, no es el principio. Simplemente partir con frases motivacionales. No se parte de allí para este caso. Se parte de identificar de que eres capaz. Y por eso, en algunos casos, y lo digo con mucha alegría, eh, parece difícil, pero tengo el caso de una persona que solamente con el documento ya está trabajando de una manera tan sorprendente porque, y me dijo gracias porque me hizo ver que soy valiosa, ¿ya? Y ese punto de ahí ya cambió un chip, la persona está viéndose de otra forma. Eh, y eso es, o sea, es el punto de partida Ahora, pero ¿cómo le hice yo ver que o cómo pudimos ver que es valiosa? No porque yo le dije, tú puedes, ten fe en Hashem, mira, hasta esta segulá, rezaste el libro Teilín todos los días a las 9 de la mañana después de que el gallo canta. O sea, no es eso, no son fórmulas mágicas, sino porque hice todo en el documento, toda una etapa que hice conociéndote de tu alma y empiezo a decirte allí lo que dicen los sabios, basado en lo que dicen los sabios, los talentos que tienes y por qué tu alma es preciosa. Partiendo de allí, en este caso de esta persona, tuvo un punto de cambio de inicio, vamos a decirlo así, inicio con ganas de trabajar en sí misma. Y hoy día está trabajando, y eso que solamente hemos tenido 2 reuniones. Pero ¿qué fue lo que cambió? Empezar a estudiar por qué es valiosa.
Y eso no es solamente con frases, sino viéndolo allí, viéndolo en el documento. Entonces, eso es para los casos de baja autoestima, toca hacerlo así y por eso es un proceso que toma, necesita una orientación, ¿no? Dice por acá, leo el chat y por aquí termino el día de hoy. Dice, eh, dice Jessica, dice, hola mi rap, uf, yo soy una melina total, no puedo estar sin música. Ah, me lo mandé, ya se lo leí, sí. Dice, em, dice Jessica acá, dice, eso me pasa, yo no lloro porque de niña me regañaban por llorar y más por lo que hablamos, mira, me decían que tiene que ser fuerte, nada de lágrimas, tiene que ser fuerte, nada de lágrimas, o sea, ese es el mensaje, ¿viste? El mensaje que se integró ahí y aprendí a no llorar, me cuesta llorar. Exactamente, es todo lo contrario, dice el Anatomía del Alma, las lágrimas ayudan a purificar también. Llorar es bueno. Ya, una persona que no llora es bueno analizar porque eh, tampoco llorar en extremo, llorar por todo, pues cada quien es a veces sensible y todo, pero me refiero que dice el libro Anatomía del Alma, Rabbi Nachman de Bresle, que las lágrimas ayudan precisamente a purificar el alma. Y hay diferentes tipos de lágrimas también. Y llorar es sano. Llorar es bueno descargar. Y es un mensaje que te integraron en ti y que hoy Baruch Hashem lo empiezas a ver de otra forma. Dice Gustavo, yo avancé con identificar ciertos orígenes de mis formas. Creo que, no sé qué si quedó incompleta el mensaje. Bien, bueno, vamos a dejar allí la próxima clase, mi forma de pensar. La próxima clase, Besrat Hashem, analizamos ya entonces todo el caso, poco a poco retomamos y explicamos, analizamos todo el caso y podemos entender precisamente cómo en un caso como este, que es un poquito más complejo, no es difícil y se puede también cambiar el chip. Ok, les deseo a todos una bonita noche, muchas, muchas bendiciones, todo lo mejor y que Hashem nos permita esta semana seguir avanzando muchísimo en el estudio y la práctica. Ok, Gracias, Ra. Gracias. Buenas Gracias, noches a Rap. todos. Bendiciones. Gracias, Saluditos. Alenita. chao, chao, Muchas Gracias. chao. bendiciones. Chao. Gracias, Bendiciones. Raf. Gracias. Chao, Rap. Gracias, Bendiciones. cariño.